Buenas tardes, bienvenidos a Libragora. En esta ocasión, la sesión se llama Los videojuegos como forma de conocimiento. Nos acompaña Adrián Ávila, que es estudiante de maestría en Historia del Arte con un proyecto sobre estética y videojuegos. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, ganador de las becas PAPIAM y PADI por parte del Centro Nacional de las Artes, con el que llevó a cabo una investigación llamada Los videojuegos como forma de conocimiento. Creador de contenido en YouTube bajo el nombre de The Web's Terror, todo junto, donde trata temas de videojuegos y narrativa. Recuerden que los que están en línea pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y nosotros las vamos a compartir por acá. Bueno, en el inicio de la transmisión teníamos un close-up del libro de Adrián. Y bueno, hay muchísimo que discutir al respecto de la afirmación que es el título del libro. Evidentemente esta sesión no nos va a alcanzar, pero creo que es un buen punto de partida. Está Guillermo Basoco, que es parte de Libragora. Juan Pablo, que está por integrarse al Servicio Social de Libragora. Estamos esperando a Carlos Cepeda, que es el único fan de Libragora que viene presencial. Pues muchísimas gracias por estar acá, Adrián. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y recuerden que si ustedes tienen trabajo sobre videojuegos o alguna propuesta, siempre pueden escribirnos al laboratorio de investigación y podrían estar acá con nosotros platicando. Y yo tengo una pregunta. Según tú, ¿qué es conocimiento? Esa es una pregunta bien extraña, ¿no? Justamente creo que podemos rastrearlo en esos puntos como desde Platón, Aristóteles, pero a mí me gusta mucho un poquito esta idea de Kant, de que el conocimiento se da a partir de esta percepción que tenemos del mundo, de cómo experimentamos las cosas. Y me gusta pensarlo de esa manera porque siento que los videojuegos son una especie de lenguaje. O sea, los videojuegos construyen una especie de lenguaje, ¿no? Cada vez que jugamos, aprendemos formas de cómo interactuar, ¿no? El salto aquí en Mario es así, pero el salto en este juego es de esta manera, y el movimiento aquí es en este lado. Yo siento que eso nos genera como una especie de lenguaje que vamos aprendiendo y que mediante esa experiencia aprendemos, tomamos ese conocimiento y lo podemos utilizar dentro del juego, pero hay otros juegos que creo que también nos pueden dar esa experiencia de otras maneras, ¿no? No digo que todas sean buenas, hay experiencias buenas, hay experiencias malas, no todas sean dentro del juego, algunas se dan justamente mediante la interacción con otras personas, etc. Entonces, yo me voy mucho con esta idea de que el conocimiento es todo lo que adquirimos por medio de la experiencia. Además, nuestra experiencia, pues como decía Kant, está limitada por nuestros sentidos, la manera en la que podemos percibir el mundo, ¿no? Entonces, siento que me gusta esa parte porque es como, claro, podemos tener conocimiento, pero también es una forma de decir, siempre está en duda ese conocimiento que adquirimos, ¿no? Siempre puede haber otras perspectivas, otras visiones, y creo que es importante como tenerlo sobre la mesa, pensando en esa idea de que nada es completamente absoluto y que el conocimiento, al final de cuentas, se construye mediante la experiencia que tenemos como comunidad, ¿no? Sí, o sea, quería empezar justo por esa pregunta porque o sea, en términos epistemológicos, siempre darle el valor del conocimiento a algo es una discusión de lo mismo. Pero creo que justamente pensar desde los videojuegos nos permite como salirnos de como estas discusiones muchas veces ya prefabricadas, tanto en la articulación del problema como en las respuestas que se dan a la pregunta del problema. Y creo que justo ahí hay una tensión entre pensar en un conocimiento acabado y además un conocimiento, digamos, validado por las instituciones, en este caso académicas, ¿no? Pero por otro lado, y justo tú lo has señalado en tu respuesta en 3 ocasiones, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y la experiencia no siempre está dentro de un campo delimitado, dentro de, digamos, como condiciones controladas de esa experiencia, sino que
regularmente la experiencia ocurre en el caos, en la contingencia, al margen de sistemas pedagógicos o sistemas epistémicos específicos, porque muchas veces nos contamos como sociedad que hemos evolucionado y asumimos que todos los que hemos crecido en un momento determinado, podemos pensar en un siglo determinado o en una década determinada, todos asumimos por conocimiento o tendríamos que tener un conocimiento mínimo específico. Pero la realidad está muy lejos. Sí. ¿No? En realidad no hay una heterogeneidad sobre las cosas con las que nos movemos en el mundo, con las con herramientas de pensamiento, con herramientas conceptuales con las que vamos resolviendo lo cotidiano. Entonces, justo ahí me parecía como una tensión interesante pensar conocimiento como, digamos, esto avalado por alguna institución educativa o por la academia, contra la dinámica del juego, no solamente del juego videojuego, sino del juego en su contingencia. Yo siempre pienso en el ejemplo de los niños cuando comienzan a jugar a las escondidillas. Empiezan jugando a las escondidillas como con reglas, al parecer más o menos claras, pero en el desarrollo del juego terminan jugando 1000 cosas distintas que va a depender de lo que tienen a su alrededor, de la experiencia de cada niño, de la educación de cada niño, de la imaginación de cada niño, ¿no? Entonces allí creo que hay otra forma del conocimiento también. Sí, de hecho es algo que me parece muy padre que señales, porque creo que, no sé, o sea, todos que nos gustan los videojuegos, que probablemente crecimos en una casa donde se nos decía como que los videojuegos no servían para nada, ¿no? O sea, como que era esta idea de que el videojuego está del lado como del ocio, de lo que no sirve, como de simplemente entretenimiento, hay que focalizarte en otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque justamente creo que el videojuego te da muchos tipos de conocimiento, o sea, pero también es interesante cómo ahora los videojuegos se toman más en serio, que han tenido un papel, o sea, yo pienso un poquito en lo que decía Guy Debord en la sociedad del espectáculo, de cómo el espectáculo es una forma de reproducir el sistema en el que funciona este espectáculo, ¿no? Entonces estamos en un sistema capitalista y de repente ahorita veo como que los videojuegos ya son algo tomado en serio porque generan dinero. Porque generan dinero con el streaming, porque generan dinero con esto y es mucho como de, claro, quiero ser streamer, quiero acercarme al videojuego, no solamente por el entretenimiento, sino porque también es una forma de obtener dinero, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo ha evolucionado desde estos, no sé, los 90, ¿no? Que es la época en la que yo crecí, hasta lo que son los, pues la época actual, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita también, digo, nada más mencionar el streaming, pero también tenemos la gamificación, que creo que es un punto que vamos a tomar en cuenta, las microtransacciones, o sea, el juego como una especie de modelo de capitalismo, que siempre lo fue, o sea, al final de cuentas el videojuego siempre fue como, claro, saco un juego para venderlo, pero era como de, claro, tengo el producto, pero ya no puedo sacarle nada a esto, ¿no? Entonces ahora es como de, claro, tengo el producto y no, por ejemplo, no soy un streamer, tengo el producto antes porque puedo hacer el streaming antes que todos de esto, o tengo, no sé, todas estas cuestiones de que sirvan justamente este sistema. Pero creo que hay en la experiencia de juego, como, bueno, yo como que trabajo un poco con la historia del arte y todo eso, como, también la experiencia del arte, a veces simplemente ver una obra o tener contacto con ella, te puede generar como ciertos vínculos, ¿no? Ciertas formas de entender el mundo. Ahorita me encantó lo que dijiste de las escondidillas, porque es bien padre cuando ves a los niños que empiezan, les dices una regla, no, este juego es así y así, y ellos dicen, pero si movemos esto, entonces, eso es como, las reglas son como les decía al inicio, es como entender el lenguaje mediante el cual, o sea, cómo estás, estos sistemas mediante el cual funciona el juego, y que los niños tengan esa capacidad de mover algo como para, bueno, vamos a jugar a escondillas, pero si te atrapo antes de que llegues a la base, ya no me considero atrapado, ¿no? Y ahora tú eres el que cuenta, o sea, o nada más puedes contar a este lado, ¿no? Y era muy interesante porque, pues, no sé, yo cuando era chiquito iba a alguna casa y de repente, no, solo escondía, ¿no? Y era como de, pues es que aquí hacemos esto, y era como, bueno, yo puedo era así, pero bueno, te adaptabas. Entonces, creo que mediante el juego se pueden dar muchas formas de conocimiento y de renovarse en el mundo, ¿no? Creo que sí, es algo que
que veo mucho en los videojuegos. También por eso utilizo mucho el término de conocimiento, porque también yo creo que justamente esta idea de que los videojuegos no sirven para nada, sino por convertirse en una especie de validación, ¿no? Al respecto de buscar esta validación, ¿no? Como de, no estoy perdiendo el tiempo, en realidad esto es importante por esto y esto, ¿no? Y creo que a veces, pues, justamente el juego simplemente tiene que ser el juego, o sea, disfrutarlo, el juego, y creo que en ese tipo de divertimentos podemos encontrar un poco de conocimiento, ¿no? De hecho, traje un poquito a colación un video de Journey, este juego de Genova Chen, donde tú vas como en un camino y juegas como un monito que tiene que ir avanzando y resolviendo ciertos puzzles. Y la dinámica del juego parece muy solitaria, pero de repente tú vas y te encuentras otro monito igual que tú, ¿no? Y vas avanzando y todo está muy padre y vas así y de repente desaparece y ya no lo ves. Entonces, yo la primera vez que jugué ese juego, por ejemplo, o sea, tuve una experiencia muy bonita. Descubrí que en realidad era otro jugador. O sea, el juego que me conozco al azar, una especie de no tiene nada, no tiene texto, no tiene nada, simplemente puedes hacer un parpadeo. Y esa es toda la notificación. Pero cuando tú parpadeas, puedes llenar la barra de energía del otro y el otro puede participar. Entonces, cuando trabajas en equipo con otros, es más rápido moverse, simplemente estar solo. Y quizás no haya ahí como que les digan, claro, gracias a eso aprendí a un precio, a ser un teléfono, pero sí aportó una experiencia tan estética, además así, este tipo abordado desde Roman Inverden, que habla que antes de este presupuesto del Estado te ponen otra perspectiva. Te pongan otra perspectiva. Es una manera muy interesante de ver enfrentar el mundo, ¿no? O contrastarnos con otras experiencias. Sí, creo que algo que está en tu libro, que es maravilloso, de muchas felicidades. Yo amé el capítulo de Silent Hill 2, y justo hablas mucho de el narrar, ¿no? Y la parte de la coherencia de la narrativa, y también sacas a Bioshock, por ejemplo, ahí la colación. Y es bien interesante cómo, pues si se narra, uno también conoce, y cómo se narra determina cómo conoces, ¿no? Entonces, justamente, mencionas este caso, ¿no? De Silent Hill, donde hay como desventajas técnicas que se hacen estéticas. En el caso de, ¿por qué ponemos de niebla toda la ciudad? Pues porque no quiero renderear toda la ciudad, pero eso le da un acierto a toda la estética, y no solo a la estética, al sentido del juego en general. O esto de Bioshock, de tenemos mecánicas que te empoderan, pero la crítica narrativa es hacia el poder, ¿no? Entonces, esta disonancia es interesante, no es que es un error, ¿no? Entonces, no sé ahí tú cómo, con respecto a esto que ya tiene bastante tiempo que escribiste, yo creo que tiene ya 6 años. Algo así. Sí, 2010, bueno, estuve escribiendo en 2017 y se publicó en 2018. Sí, justamente, no sé qué retienes o qué crees que haya cambiado con respecto a lo que has visto últimamente. Digamos, algunos casos que quisieras como sacar con nosotros de, miren, se comprueba o se refuta tal cosa que pensaba en ese momento. Sí, de hecho es bien interesante porque justamente creo que el capítulo de Silent Hill es el que menos he cambiado como idea, pero sí hay muchas ideas dentro del libro que ahorita ya entiendo de otra manera. O sea, por ejemplo, el inicio es como hablar sobre el lenguaje y videojuegos, ahora lo entiendo de una manera un tanto distinta, pero sí la tengo mucho esta idea de que a veces de que los videojuegos tienen que tener esta coherencia, pero al mismo tiempo me quedo mucho. Lo que he pensado mucho es que a veces eso que puede parecer un error, como esta disonancia, puede utilizarse como una ventaja para hacer una narrativa y romper ciertas cosas. No sé, no traje ejemplo aquí de ese, pero ahorita que lo mencionaste me acordé de Stanley Parable. No, sí traje de hecho un ejemplo, lo pueden poner ahorita en pantalla. Pero en Stanley Parable es una crítica al juego mismo, o sea, como a las dinámicas que tenemos del juego. De hecho, el juego empieza diciendo, tú eres, este es Stanley, ¿no? Face it all. Stanley Is this the story?
I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. Entonces tú dices, no voy por la derecha, no quiero. Entonces empieza a burlarse como de cómo no sabe seguir instrucciones y todo eso. Y el video que vieron ahorita es una parodia que hacen ahí que dice, te pierde y dice, bueno, la verdad ya no sé qué hacer contigo, seguramente lo único que quieres es ganar y te aparece así, you won, y ya, como que ya, o sea, ya, déjame continuar mi historia, ¿no? Entonces eso puede parecer una disonancia porque te saca justamente de lo que es un juego, pero está hecho a propósito, está hecho con ese propósito de que tú te rompas esa ilusión del videojuego. Y bueno, a ti que te encanta mucho el teatro, me acuerdo mucho Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es uno de teatro que hablaba mucho de el teatro anticatarsis, más o menos, o sea, como no dejarle saber ¿cómo se llama? Al espectador, sacarlo de la ilusión para que no caiga en la catarsis, porque en la catarsis es como te introducen modelos de pensamiento. O sea, tú ves una película y es como, ay, mira qué padre que Iron Man le ganó a estos, pero en realidad de fondo están hablando ahí de una conquista militar en el fondo, que ya te metieron, pero tú quizás no la criticas mucho porque estás extasiado con estas imágenes hermosas, ¿no? Entonces lo que hace este videojuego es un poco como también romper esa parte de que los videojuegos a veces te meten en esa idea como esta ilusión, pero lo que hace el videojuego es decir, no. Este videojuego está construido por alguien, está construido bajo una ideología y con esta ideología están tratando de venderte esta idea. Entonces, eso es como lo que rescato, como que quizás esas cosas que veía de repente como errores, ahora las veo de otra manera en la que si se implementan de forma consciente, puedes hacer una ruptura de lo que es un videojuego convencional para hablarlo de otra manera. Si quieren intervenir. Sí, adelante. Es que justo, fíjate que a mí me parece interesante esta dinámica, considero reciente, que empieza a ser muy clara en la literatura y los problemas que nos planteamos no solamente en las cuestiones transmediales en el sentido narrativo, sino en el sentido de la experiencia y lo que eso implica en tanto nuestra vinculación con el mundo y con nosotros. Y, por ejemplo, hay uno de los principales problemas con la cuestión narrativa cuando llevamos, no sé, más de 20 años pensando en la ruptura de la linealidad, pero en realidad seguimos pensando en un conocimiento completamente lineal. O sea, es decir, como que en el discurso todos hablamos de la hipertextualidad, de las narrativas no lineales, de la hipermedialidad, etcétera, de la convergencia de lenguajes, pero detrás de eso seguimos asumiendo una idea de conocimiento evolutiva, atraso civilizado, y creo que justo tanto en la transmedialidad como en los videojuegos, una de las cosas que podemos por lo menos comenzar a poner en problemas es qué implica pensar en una narrativa. O sea, es decir, en términos, por ejemplo, en los videojuegos es muy claro, de que establezco un espacio en el que determino un ecosistema de las cosas que se pueden hacer, porque aún a veces, aunque parezca que hay muchas opciones, las mismas opciones son limitadas. Puede haber una combinación, pero la combinación entre las cosas también termina siendo limitada. Y eso me lleva un poco a esa crítica que yo te decía cuando estuvimos platicando sobre la sesión de hoy, sobre este problema de entender pedagógicamente la noción de la gamificación. Es decir, que si yo entiendo que la gamificación es un recurso para hacer digerible una idea que quiero insertar en mi usuario, y muchas de las veces eso es tomado como algo positivo porque estoy implantando un conocimiento en el usuario. Distinto a justo lo que ocurre en el juego, o sea,
que el juego no es una cosa, digamos, específica de los niños. El juego es ese escenario en el que tú estás intentando cosas que no sabes en qué van a terminar. Y al final del día, ya sea que falles o aciertes, aprendiste alguna cosa. Eso te ayudaría a pasar un examen universitario, quién sabe, pero es un aprendizaje, es conocimiento que tiene valor en un esquema de la experiencia de esa persona. Entonces, justo ahí como que se me hacía interesante pensar cómo hay ciertos condicionamientos narrativos, sistemáticos, que de pronto van más como un condicionamiento de la experiencia para insertar una idea o un concepto, y que no necesariamente el aprendizaje o el sí, o la obtención de conocimiento nuevo tendría que ser en esos términos. O tendría, y ya lo decías tú en este otro texto sobre la noción del autor, ¿no? Más allá de la interpretación, tendría que ver que puede salir con las manos, que puede salirse de las manos de la planeación original para lo que eso tendría que servir. O que no tendría que servir para algo, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que mencionabas esto, me vino a la mente mucho hay un texto de Maya Deren. Maya Deren era una mujer ucraniana que practicaba danza, vino a Estados Unidos, emigró a Estados Unidos y ahí empezó a hacer cine, pero era cine que no tenía nada de historia, nada de narrativos, eran simplemente cosas hacia al azar, y de hecho incluso hasta dijeron, no, es que Maya Deren está haciendo realismo, y ya no está haciendo realismo, es que quiero liberarme un poco de la tiranía de la narrativa, le llamaba algo así, la tiranía de la historia. O sea, es que justamente los modelos que se estaban haciendo de narrativa, bueno, de historias en Estados Unidos, en el cine y todo eso, tenían esta linealidad, esta linealidad de la que estabas hablando, y Maya Deren lo que quería era justamente romper eso. Y yo creo que el juego precisamente tiene estas dos caras, o sea, como dices tú, tiene este proceso de gamificación en el cual quizás no es conocimiento, sino que te están implantando algo, ¿no? O sea, te están implantando una idea, que tienes que llegar a cierto punto, y a ese punto al que ellos quieren que llegues, pues encuentran la manera de construir un sistema en el cual tú te vuelvas como adicto a eso, ¿no? O que quieras hacer ciertas cosas, ¿no? Hace poco estaba viendo una persona en el metro jugando un juego de Domino's Pizza, ¿no? O sea, como de repartir pizzas, ¿no? Y que tiene que hacer esto. Por eso dije, que como entre mí está padre, dije, ¿qué es Domino's Pizza? O sea, como muy implantada, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero hay otros juegos donde tú como que puedes tener como cierta interpretación más abierta de esa experiencia y quizás hay algo más introspectivo, ¿no? O sea, no es que te estén implantando un conocimiento, sino que te están poniendo sobre ese espacio que mencionabas ciertos elementos para que tú dudes sobre ciertas cosas o para que tú tengas una exploración sobre ciertas ideas, ¿no? Es algo que a mí me encanta, o sea, justamente en el texto que decías, justamente hablo de la interpretación y sobre interpretación. Es bien interesante cómo mediante esa interpretación de los videojuegos nosotros vamos construyendo como un conocimiento colectivo. O sea, ahorita que Guillermo mencionó lo de Silent Hill 2, no sé si lo han jugado, pero o sea, ustedes se metían a foros y era como, ¿qué es Piramidero? Desde el punto de vista de Jung, desde el punto de vista de Freud, estos personajes demuestran esto y esto. Y es muy interesante porque justamente mediante toda esa conversación empiezan a generar temas respecto a ciertas cuestiones que maneja Silent Hill, ¿no? Sobre ¿qué harías tú en el momento en que la persona que amas está sufriendo por una enfermedad? ¿La dejarías morir o la ayudarías? ¿No? ¿Qué harías tú estando en este pueblo solitario? ¿No? De hecho, fue bien interesante porque no te lo dicen en el original, no sé si en algún remake o algo así pongan como una advertencia, que siento que eso le rompería un poco la idea. Pero al final, el juego te da un final dependiendo de cómo tú interactuaras. O sea, como tienes tendencias suicidas, pues bueno, tomas el final más suicida, ¿no? Eres como más apegado hasta a superar estos problemas, pues bueno, tienes otro final, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante esa cuestión de lo que decías, ¿no? Y creo que también esto que mencionabas de que el juego está en todo, es un poquito como también lo que dice Johan Huizinga, ¿no? En Ludens, él habla un poquito desde una perspectiva antropológica, de
de él cómo veía el juego como que estaba en todas partes, ¿no? O sea, en todo, en la religión, en el comercio, o sea, hay mil maneras de ver. Entonces, yo creo que es muy interesante ver precisamente, tener esa mirada crítica, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, mientras en los videojuegos, no voy a dejar de pensar que está dentro de un sistema y no voy a dejar de verlo como con cierta mirada crítica, ¿no? O sea, sí disfruto esto, pero es como, también estoy como con reservas, ¿no? De este tipo de cosas. Pero creo que justamente también algo que mencionabas de cuál es la finalidad de ese conocimiento es también algo que me remite un poco a lo que les decía de Guy Debord, de esta idea de que todos estos entretenimientos tienen que servir al sistema, ¿no? Entonces, como que de repente algo que no sirva al sistema, ni siquiera le dan publicidad, ni siquiera le dan nada, o sea, son como de repente obras aisladas, ¿no? Y se da también en los juegos de mesa. De hecho, no se puedan poner la imagen que puse de un juego de mesa de esta. Les quiero comentar a ustedes, me parece interesante que hablas de narrativa, de cómo algo tan pequeño cambia esto, ¿no? Este título es de Brenda, no me acuerdo cómo se llama, me lo había apuntado. Bueno, es un juego que es sobre unos trenes donde tú tienes que llevar gente. Entonces, al inicio del juego no te dice nada, solo es como de, mira, tienes que transportar tanta gente a tal lado y el objetivo es que el transporte es la más gente posible. Brenda, exactamente, muchas gracias. Sí. Y al fin, entonces tú vas como metiendo los brazos en el tren, vas jugando, pues la primera dices, ay, genial, llegué a mucha gente al final del tren, ¿no? Y al final una simple cosita te cambia la narrativa de lo que hiciste. Y es que dicen, acabas de mandar este tren a Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todo ese esfuerzo que hiciste de repente te cambia y digo, bueno, ya les expliqué mucho la experiencia, entonces... pero tú cuando llegas al final de eso sí te da como un estómago que es así como de, de contribuir, o sea, es completamente ficticio y todo, pero pues los videojuegos tienen como cierta inmersión, bueno, los juegos, hablando de un juego de mesa, tienen cierta inmersión y terminas en eso, entonces de repente una narrativa, como sea, como la cambies, hace que el juego se vea de una manera completamente distinta, ¿no? Imagínate si fuera como de, acabas de traer a todas estas personas a McDonald's y aquí van a disfrutar de esto y esto y esto, y de aquí no hacemos promoción de esta ni nada, no vayan. Si quieren, solo si quieren. O si es una sugerencia. Bueno, yo lo que voy a comentar es, y a fin de cuentas también no hay que dejar de lado la parte de la motivación, ¿no? Porque creo que también cuando hablamos de aprendizaje en los juegos, justo todo este movimiento tuvo sobre la aplicación que se puso en moda y que el futuro fue precisamente porque alguien planteó esto de que, bueno, es que los juegos te motivan a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente esté motivada a hacer las cosas que a lo mejor no le gusta hacer? Estoy trabajando con China y que aburrido está esto. Entonces, ahí digo, pues en lugar de que obligues a tus empleados a que lo hagan motivados de una forma, mételes elementos de juego, ¿no? Y pues, digo, sobre todo porque pues en los juegos uno aprende de forma espontánea. Justo lo que comentaba, pues es que los juegos a fin de cuentas es para el disfrute, ¿no? Y a veces no necesariamente tenemos que pensar en algo más allá de esa experiencia, pero justamente porque los juegos nos motivan a hacer las cosas. ¿Y So? ¿Cómo? So, ¿a poco te gustan los Bueno, no, ahí ese es un buen punto, porque ahí obviamente habría que contar qué definición de juego estamos tomando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para el juego se supone que es un riesgo simulado. Entonces, si el riesgo no es simulado, entonces para que estás jugando no es un juego. Entonces, ¿para quién es un juego en este caso? ¿No? Pero si a fin de cuentas, lo del juego, como lo tenemos en general, es como, ok, yo quiero ganar. ¿Por qué quieres ganar? O sea, y la forma, bueno, la razón por la cual queremos ganar es porque ese reto o esa experiencia nos la formula de tal manera que nos parece atractivo, ¿no? Nos parece divertida la idea de, es que quiero juntar más puntos que otros. Y entonces, es justamente, pues no sé si llamarlo manipulación, pero sí es justamente presentarte información de una manera que suena atractivo. Bueno, como lo que decía, ¿no? Que, bueno, lo de Brenda Romero, que es, ok, bueno, me lo ponen de forma que me suena atractivo eso de ayudar a que los trenes avancen y que lleguen a su destino, ¿no? Pero si yo no conozco el objetivo, el transporte de todo eso, pues no lo veo de la misma manera, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, también con todo la comunicación es como,
te voy a dar puntos por eso, ¿no? Por ejemplo, también es una cosa muy crítica, o sea, es más básico, y que puede funcionar hasta cierto punto, pero en el momento en que el jugador se da cuenta es que estos puntos no son nada, no significan nada, se rompe el encanto, ¿no? Cuando logramos llegar a estas motivaciones físicas de las personas, de que es porque yo estoy demostrando que yo soy capaz de hacer eso, soy bueno, entonces es cuando empieza a trascender. Y incluso también, por ejemplo, en la educación, cuando usan estas herramientas de gamificación, es como, ¿qué significa para el alumno hacer esto? Entonces eso también es como algo que tenemos que considerar al momento de formular. O sea, por ejemplo, cuando yo soy profesor y soy diseñador de juegos, y se me ocurrió una cosa que lo he hecho ya por años, que es que yo les doy puntos por participar en alumnos, pero yo les doy requisitos, ¿no? Y los hago bonitos y todo, ¿no? Como para que les llame la atención. Pero a fin de cuentas, en el momento en el que el alumno dice, pues es que esto no significa nada, pues no le prestaremos atención. Y obviamente no todos los alumnos reaccionan igual, que es también muy importante. Pero sí hay algunos que, por ejemplo, se enganchan mucho con eso, porque a fin de cuentas es como, el maestro me está reconociendo lo que sé y lo que hace. Y también lo estoy demostrando ante el grupo. Entonces, de esa manera ese es el valor. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Y a fin de cuentas, pues, el conocimiento que nos da muchos juegos puede ser así que no nos demos cuenta. O sea, yo me acuerdo mucho que antes de los Juegos Olímpicos estábamos más de loco, ¿no? Y que me fasciné con la Rayo de Sol. Y fue así de que al final del juego yo ya me sabía los uniformes, los modelos de las armas, los sonidos que hace cada arma y todo eso. Y no me tuve que poner a tirar un libro o videos simplemente porque el juego me fue llevando. Te voy a mostrar la guerra de una forma interesante. Y obviamente también aprendo ciertas cosas, ¿no? Como el desarrollo de tecnología. Y justo porque el juego te lo pone de una manera en la que tú estás aquí y te involucra obviamente más, si está bien logrado. En el que no nada más yo veo a los demás sufrir, sino yo lo estoy teniendo hasta cierto punto sufriendo, porque yo estoy en esa circunstancia y yo veo a mis compañeros de que si no hago unas cosas también se pueden. Porque eso también, o sea, creo que eso es, bueno, personalmente, yo siempre he tenido la idea de que no tengo la oportunidad de hacer juegos con el fin de educar, pero que no dejen de ser juegos comerciales. No porque crea que sea malo que no sea comerciales, sino porque salir de eso, que afortunadamente ya es menos común, de estos juegos donde vamos a enseñar matemáticas jugando, y es un juego de plataformas, pero es un bloque y ¿cuánto es 2 más 2? Sí, eso era buenísimo. Eso es lo más nefasto, ¿no? Sí. Pero obviamente hay muchas otras maneras. De hecho, ahorita que decía esto, me acordé mucho. Hay uno que se llama Baba IQ, que no te enseña como tal a programar, pero te enseña un poco la lógica, que es como Baba es you, ¿no? Entonces es como 3 bloquecitos. Uno es Baba, otro is y otro you, ¿no? Entonces, si tú cambias Baba por Rock, entonces Rock is you, y entonces ahora puedes mover a la roca en vez de Baba, ¿no? Baba es un conejito que está por ahí. Y sí, de hecho, ahorita que decías eso también me vino mucho a la mente esta idea de. Hay un ensayo que les recomiendo mucho, se llama No Mystery Without Mastery. Es un ensayo que es sobre Dark Souls, ¿no? Y habla de este chico sobre cómo los videojuegos, o sea, cómo acceder a cierta experiencia como placentera en los videojuegos, a veces requiere que tengas una maestría casi en dominar ciertas mecánicas. Y lo hace con Dark Souls porque, bueno, Dark Souls es muy difícil y todo eso, y o sea, de repente disfrutas mucho unos combates. Y es algo que yo hablo mucho en contraparte a la narrativa, ¿no? O sea, por una parte tenemos todos estos videojuegos de narrativa, por ejemplo, el de Ico, que es como momento buena, que está muy bonito, y la narrativa de la historia entre los dos niños está contando una historia y todo eso, y es muy bonito, y las mecánicas que nos muestran, la parte que puedes agarrar a la niña y moverla. De hecho, ahorita no sé si lo puedo poner en pantalla el video, pero es un juego que basa mucho de su experiencia, tanto lo jugabilístico como Peggy 12. Realmente que hay juegos que como un placer, que motivan y que tienen un placer que se basa en dominar su propio lenguaje, sus propias mecánicas, y todo. Entonces, en este tipo de obras, que no requieren contar una narrativa y aún así
tienen, o sea, más bien yo me gusta llamarle que no tienen historia, porque siento que sí tienen una narrativa. O sea, para mí sí hay una narrativa en el Tetris que se va conformando conforme va aumentando la velocidad. Entonces, creo que este tipo de cosas, de historia, que poder avanzar, resolver esto y ver estas máquinas bonitas, muy bonito. Pero por otro lado está este juego que digo ahorita después del de Ico, se los pondrán, que es el de The Queen, que a mí me trae como motivación de pasar una vida en un punto de que cada vez es más complicado. Entonces, creo que también una cuestión que me quiero traer como a la mesa un poco es que sí, en los videojuegos hay como cierta experiencia, cierto conocimiento, pero a veces eso te requiere mucho tiempo. Y creo que por eso a veces la gente hay muchas discusiones de que los videojuegos deben ser fáciles, ¿no? Y bueno, no está mal que sean fáciles, pero es que la dificultad es un proceso, es parte del proceso, es parte del sistema de diseño. Entonces, hay juegos que si les quitas esa dificultad, pues pierden esa experiencia. Entonces, creo que es muy padre tener en cuenta esto, porque es más fácil que hacer el videojuego. De verdad, porque no tengo al Monster Hunter solamente una cosa a la que he dedicado muchas horas, pero que me ha dado una satisfacción muy grande, una satisfacción más grande, pero el problema es que es como que invertirle mucho tiempo a algo que es como diferente a ver una pintura o ver unas cosas, ¿no? Que es, creo que ahí donde hay una diferencia que a veces separa un poquito los videojuegos en ese sentido. Y también un poquito retomando lo que les decía de Garden, o sea, de hecho dice como que esta experiencia estética es como nosotros vamos a nuestro mundo cotidiano, de repente vamos a algo que nos llama la atención, si tiene estas características estéticas nos quedaremos sorprendidos y después regresaremos a ello tratando de buscar por qué nos hizo sentir eso. Entonces estamos generando conocimiento mediante esa experiencia estética porque estamos buscando por qué. Entonces, en los videojuegos pasa lo mismo, es justamente como que yo estoy trabajando en mi tesis de maestría. Con esta idea de cómo regresamos a los videojuegos y cómo tenemos esa experiencia a partir del tiempo que invertimos, ¿no? Y por eso estoy trabajando con Ico y con The Witness, porque Ico es muy narrativo y digo, hay una manera de motivarte, pero en The Witness hay una manera completamente distinta que tiene que ver casi nada con narrativa, sino con historia más bien, sino con resolver acertijos, ¿no? Por tanto, también, por ejemplo, estoy probando un juego de PSP que se llama Luminis y nunca lo he jugado. Y dije, wow. Son solo 4 cuadritos, ¿sí? Y es como un Tetris, pero es una cosa maravillosa. Dices, ¿cómo puede ser tan simple y tan adictivo? O sea, muy bueno. Entonces, también está padre como ver esa parte, ¿no? Como dices, también te genera otro tipo de conocimiento. O sea, yo me acuerdo mucho que, no es que yo fuera malo en matemáticas, pero una vez le pregunté a una maestra de matemáticas, como, ¿por qué me sirve? Pues te da cierta actividad mental como para resolver problemas. Los videojuegos también a veces sirven mucho para eso, tener inteligencia espacial o para resolver problemas, etcétera. Sí, es que justo, perdón, justo eso es algo que ve que lo que me parece muy problemático de asumir la gamificación, al menos en los términos en los que se está dando. Porque, o sea, es decir, ¿cuál sería el momento adecuado en la formación de una persona para la adquisición o el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico? Entonces, para mí, eso tendría que ser desde los niveles básicos, o sea, casi que desde el kinder. Pero justo cuando nosotros pensamos que conocimiento es implantar en el niño la noción de multiplicar, que ni siquiera es entender axiomáticamente lo que implica la aritmética, sino es que aprenda que 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, y así al infinito. Entonces, si nosotros creemos que las matemáticas son eso, tenemos un gravísimo problema, y por eso es que un montón de niños fracasan en las matemáticas, porque que tú creas que las matemáticas es aprender una fórmula, repetirla y replicarla, es lo peor que le puede pasar a un niño en matemáticas. Cuando matemáticas justamente lo que implica es la posibilidad de un montón de lenguajes, que no es uno, que son axiomáticos entre sí, ¿no? Entonces, es la creación
de un universo de significados y de relaciones entre ellos. Eso, cuando lo aprendemos en la escuela, por lo menos en este país, ni siquiera quienes estudian ingeniería. Los que tienen suerte, es que en realidad no es el tipo de matemáticas que tú vas a recibir en una ingeniería. Es el tipo de matemáticas que tú vas a aprender si te metes a física, si te metes a matemáticas o a matemáticas aplicadas. Pero ¿por qué esa noción, ¿no?, de crear lenguaje a partir de los números tendría que llegar hasta que llegas a la universidad? ¿Qué pasaría si los niños entendieran desde que son muy pequeñitos que las matemáticas son otra cosa, que no es repetir una serie de fórmulas, que sumar no es que tienes estos 5 dedos más estos 5 dedos? O sea, en ese sentido, pues un juego de matemáticas que está asumiendo que son las matemáticas, pues va a ser muy rico. Sí. Y ahora, también en ese sentido a mí me parece muy problemático porque entonces nosotros creemos que estimular tiene que ser algo gozoso en el sentido positivo. Y eso a la filosofía le queda muy claro que no es cierto. O sea, es decir, cuando algo te cuesta trabajo también es gozoso. O sea, es decir, el saber que no lo estás entendiendo es gozoso, porque entonces eso te está diciendo que hay un mundo allí por comprender. ¿Sí? O sea, el conocimiento no puede ser un montón de cápsulas cerradas que te tomas y ya son tuyas, son los vitaminas, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es muy complicado que nosotros asumamos que la gamificación es darles el ciclo de Krebs a un niño, ¿no? Entonces que comience a hacer las veces allí en la célula de lo que tendría que estar pasando, o los elementos de la célula, o sea, es decir, que aprenda a reconocerlos cuando va a haber una célula, ¿no? Entonces, es decir, entender más bien qué implica la célula en sus procesos, en el espacio en el que está, sería bien interesante. Pero como justo, a mí me parece que la gamificación infantiliza el proceso de posibilidad de conocer, ¿no? Pues es decir, alguien que tiene una capacidad de preguntarse cosas, la va a tener cuando es chiquito, y si no lo lastimas lo suficiente como para que pierda el disfrute del aprendizaje, lo va a poder considerar a lo largo de su vida. Sí. Pero cuando tú le vas a decir a un niño que tiene muchísima curiosidad, y lo digo a los niños porque es cuando, en el mejor de los casos, no estás todavía tan traumado por lo que implica aprender un montón de cosas, memorizarlas y ponerlas en un examen, que para mí eso es lo que hace la gamificación. O sea, de la repetición y la repetición y la repetición, te lo aprendiste y después vas a ser capaz de repetir. Pero el hecho de poder estimular a alguien a que llegue hasta quién sabe dónde, o sea, para mí eso es muy complicado y el gozo no tiene que ser una gratificación inmediata, ¿no? Pues es decir, que yo te dé un punto, que quieras un punto, que le llames a alguien, sino que la gratificación se podría trabajar desde otras perspectivas. Entonces, en ese sentido me sigue pareciendo muy complicado porque al final creo que seguimos pensando que si hay un concepto terminado allí. Okay. No, bueno, de hecho, o sea, en algún momento hace años, fue así como que alguien decía, es que ¿qué tal si usamos los juegos para el aprendizaje? Y fue así como, es que lo que está haciendo es absurdo porque jugar es la manera natural que tenemos los humanos y muchos animales de aprender. Y hemos llegado al punto en el cual en las escuelas lo primero que se estudia a los niños es no jueguen, no se paren. Es que quiero ver que no te pares, que es 100%. Cuando lo que deberíamos hacer más es eso, o sea, motivar eso. Tienes curiosidad por saber qué es, todos saber qué es eso, qué es eso que no le pues es un insecto, qué tipo de insecto es, porque está allí, o sea, qué está haciendo, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia regularmente se maneja como un conjunto de números, fechas, nombres que tienes que memorizar y ya, ¿no? Pero más bien es así como, hubo una guerra entre los dos países, ¿por qué pasó esa guerra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo que un país se sintiera atacado y decidiera empezar un tornado? ¿Cuáles son las motivaciones? Por ejemplo, pues es que ya empezó la Primera Guerra Mundial en 1914 y ya, ¿no? Y es decir, ok, pero porque eso es importante, porque eso detonó una guerra, ¿no? Y es donde, o sea, las causas y los efectos también deberían aprender. O sea, las fechas son importantes en el sentido de que, bueno, ubicar temporalmente qué pasó antes y qué pasó después, pero más bien muy importantes son esas citas
Y bueno, también ahí entra, yo creo que la teoría de autodeterminación es muy buena explicando este tipo de cosas, porque pues nos dice, bueno, es que nosotros para sentirnos motivados necesitamos sentir que tenemos autonomía, o sea, que tenemos control de lo que estamos haciendo, necesitamos sentirnos capaces, por eso todos estos juegos tienen dificultades, porque si no juego un juego que me está castigando por un enemigo muy difícil, pues porque yo quiero sentirme capaz de derrotar, o sea, pues es que son masoquistas, no es que sean masoquistas, es que el disfrute se completa, ahora aquí sí, seguramente, pero el disfrute se completa justamente cuando uno logra las empresas, entonces dices, mira, a lo mejor no se lo dices a nadie, pero uno mismo lo siente. Esa recompensa de decir, sí pude, eso es lo que nos motiva a seguir, ¿no? Así, no va a poder. Sí, correcto. Entonces, igual, no todos los juegos tienen que tener reto o tienen que tener otro reto, pero sí es algo que nos motiva. O sea, la curiosidad, o sea, también tiene que ver, por ejemplo, también el modelo de Nicolás Lázaro de los 4 llaves de la diversión, que habla, ¿no? Sobre esto, de hard form, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reto, con competencia, todo eso es una motivarnos. Y por qué nos gustan los juegos, la otra es, y supongo que todo eso tiene que ver con curiosidad, la narrativa también va ahí, qué va a pasar, se van a casar, se van a tapar la policía, se van a morir, o sea, queremos saber qué va a pasar. Y también, pues, obviamente, la convivencia con otros, ¿no? La parte social, todas las cosas, pero creo que esas son las más desarrolladas. Y son cosas que a veces no tomamos en cuenta. O sea, nosotros tenemos, bueno, también está lo de Rob Coster con su libro de A Few Fun. Igual es como una lectura más light, pero que también se enfoca mucho en esta parte, ¿no? Decir, bueno, es que aprender nos divierte. Y es así como justamente el decir, mira, pues esto ahora sé esto que no me lo sabía antes, y ahora lo entiendo mejor. Eso también es una motivación para nosotros. Entonces, en el momento, o sea, como decía, en la forma en la que nosotros logremos darle como una estructura y algo que despierte esa curiosidad, o que despierte esa necesidad de superación, es en la forma en la cual no tenemos que decir, tienes que aprender esto, sino decir, mira, aquí está esto frente a ti, hazlo tú. Y justo la teoría de autodeterminación es eso, ¿no? Donde si alguien te dice que lo tienes que hacer regularmente, somos restrictivos. Cuando nosotros nos sentimos en la capacidad, en la libertad, o sea, porque dices, son 3 cosas, ¿no? Autonomía, competencia y por ahí tenés como esta parte social, ¿no? De sentirnos involucrados con la mano. Si se conjuntan esos elementos, seguramente nosotros vamos a tener una motivación propia por hacer las cosas. Entonces, más que decir, ¿cómo le voy a meter esto como calzador a que la renta? También es cómo se lo va a presentar de forma que él siente esa curiosidad, o se lo va a poner como de un reto para que lo intente superar y de pronto que supere. Llegue solo a eso, ¿no? Es que eso es lo que pensaba, o sea, es decir, el aula de cualquier grado académico está limitada por el sistema de evaluación del alumno, del profesor, por la prueba PISA, ahora, o sea, es decir, el aula ya tiene una serie de limitaciones muy tremendas para permitir la imaginación de los niños. ¿Por qué queremos que sí que los videojuegos repliquen todo este sistema de limitaciones que ya tiene el aula? Eso es lo que a mí me parece terrible. O sea, ¿por qué los profesores quieren replicar en el videojuego, que ahí va el siguiente punto, ¿no? Una ontología que lo que hace es achatar la posibilidad de imaginar cosas? Y de eso va el pensamiento crítico. O sea, ¿qué pasa si yo digo, qué pasa si yo cuestiono y digo, oye, pero ¿y por qué esto tendría que ser así? Y va de la mano con imaginarte de qué otra forma podría ser. Es decir, no solamente decir, esto no me gusta, sino intentar trabajar esa idea y pensar de qué otra forma podría ser. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy terrible de pensar esta noción que es como la más popular, sobre todo entre los profesores de la educación básica, que tendría que ser la gamificación de la hora, ¿no? O sea, más bien lo que estamos haciendo es aulificando el juego, ¿no? O sea, porque estás pasando toda la estructura de todo el sistema educativo, además de un país de centro, o sea, centro, Sudamérica, México, por ahí, que no quiero ser Norteamérica, ¿no? O sea, ¿por qué estamos replicando todas las imposibilidades del aula en el juego?
sino más bien pensar que el juego es la posibilidad de que ocurran todas las demás cosas que no pueden ocurrir en el aula. Nada más, es que sí creo que también, o sea, como que hay dos maneras de verlo, porque, o sea, como que podemos pensar en la gamificación justamente como esta imposición, esta forma así, pero también se puede ver como una, por ejemplo, podemos verlo, no sé, una aplicación, las aplicaciones luego, bueno, las de compras, ¿no? De repente tienen un proceso de gamificación ahí que nos damos cuenta, ¿no? Que es como, compra esto y te damos tantos puntos, y cuando tengas tantos puntos, te podemos dar esto, ¿no? Subes de nivel. Ajá, subes como de nivel o tienes como ciertas cosas y es como, claro, voy a comprar esto, así como de, ay, no quería comprar esto, pero cuesta 30 pesos, lo voy a comprar porque ya me faltan ciertos puntitos para esto, ¿no? Entonces, puede tener ese proceso como terrible, pero creo que también puede haber como una forma en la que lleves el juego un poco al aula y enseñar como de otras maneras. Justamente lo que tú estás poniendo es justamente creo que una manera de pensar fuera de la caja de ese sistema y traer otras reglas a ese mismo sistema de otra manera en la que podemos enseñar de otras maneras, ¿no? Entonces, o sea, no solamente como de que no la gamificación es mala, sino también cómo es dirigida, ¿no? ¿Sabes? Porque ahorita pues vengo a decir un ejemplo, ¿no? De lo que haces tú con tus alumnos y que los motiva, ¿no? Que también depende mucho de los alumnos, ¿no? O sea, yo que hablo mucho como esta idea de la experiencia, también depende, porque, por ejemplo, pues hay gente a la que simplemente les gusta que les digan como, pues, repite esto, y pues ya su modo de vida, y no está mal, si les gusta, pues está bien, o sea, tal vez puedan algún día tener como una alternativa, pero decidan tener esa, ¿no? Yo creo que también está padre, pero yo creo que sí debería haber muchas más formas de hacer esto, ¿no? Hace poco, no sé, me está viendo mi amigo, el abuelo Tello, pero me estaba contando un poco el de que es muy bien mal en física, ¿no? Estoy en el poli, ¿no? Que son un poquito más herméticos en ciertas cosas, no es que sea malo, ninguna experiencia, sí. Me decía, no, es que hacía los problemas de física, me decía, llegaba al resultado, pero el profe no le gustaba mi metodología, tenía que ser otra. Era como de, digo, pues sí, o sea, tienes que aprender esa metodología para después como poder como aprender, ¿no? Falso, pero, falso. Pero, no, la o sea, física justo no es eso. En esos sistemas yo creo que también debe haber como una, o sea, como que hay niveles de aprendizaje en los cuales como que te vas abriendo, ¿no? Poco a poco, porque como que quizás aventarte a un mundo quizás también así completamente abierto, que no sabes qué se hace, pues igual también puede ser un poco peligroso, ¿no? Un poco desmotivador incluso, ¿no? O sea, entonces hay como, creo que hay muchos niveles de conocimiento y de adquisición de conocimiento que están ahí también mucho dependiendo del tipo de personalidad. No me acuerdo, tú estás trabajando algo de taxonomías de jugadores, ¿no? Sí, me acuerdo mucho. Entonces, cuando vemos estas taxonomías, pues vemos que hay un montón de gente que juega por diferentes motivos y de la misma manera aprendemos como por diferentes motivos, ¿no? Entonces, siento que sí está padre como abordarlo de diferentes perspectivas y pues que cada quien como que se vaya yendo un poco como por ese tipo de cosas, ¿no? Que de hecho también depende mucho del sistema educativo. O sea, a mí me pasó, también yo tuve suerte, yo me imagino con los profes que tuve, pero creo que en la primaria y en la secundaria pues era como que me gustaba mucho la escuela, ¿sabes? Era como de, sí, lo hacía y todo ya. Pero cuando entré al CCH, pues, me tocaron muy buenos profes que daban mucha libertad. Pues ese día me dije, no soy tan malo en la escuela en realidad. Puedo hacer otras cosas, ¿no? Y entonces como que ya me empecé a motivar un poco más. Pero sí depende, o sea, hay mucha gente que se adapta a ciertos sistemas y otra que hay como, de fondo hay un contexto siempre detrás de nosotros, ¿no? En esta teoría de un poquito de la recepción, hablan mucho de este horizonte de conocimientos, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una obra, traes todo un horizonte de conocimientos detrás que era cómo te educaron tus papás, qué creencias tenían, qué creencias hacen, incluso hasta si respetan la cuaresma o no, o sea, hay mil cosas que te pueden dar una idea muy distinta al momento de enfrentarte a algo, sea conocimiento, sea una obra de arte, sea mil cosas, ¿no? Ya, perdón. No, estuvo increíble porque sí, porque ahora salieron muchas cosas. Aquí, no conozco tu nombre. Draco. Draco. Sí, que sacó ahorita a colación en muchas cosas bien interesantes y algo que me resuena mucho es esto de que muchos videojuegos de entrada no se propusieron educar a la gente y sin embargo lo hicieron, como que sus efectos y sus virtudes son indirectos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta ventaja que tienen los videojuegos con respecto a otros medios para generar empatía. Si yo hago un documental contra el racismo,
cualquier racista es como, qué hueva, ¿cómo va a ver eso? ¿No? O se enteran que trata de algo así, es como, yo no voy a ver eso, ¿no? Pero si los pones a jugar en algo que ni siquiera tiene la menor pista de que va a ser una crítica indirectamente a algo así, pues va a ser más efectivo, ¿no? Porque es como agarrarlos desde algo que no tiene sospechas de señalaciones éticas o morales y así, y termina pues generando más crítica, ¿no? Pensamiento crítico. Y justo con esto también se ha mencionado mucho, ¿no? De qué ser crítico en los videojuegos me causa un poco de, sí de risa, pero también de asombro, que empezamos a hablar de los videojuegos como si fuera también otra de las bellas artes, ¿no? También hablamos de música, que es más crítica que otra, ¿no? Y hay personas que sostienen que pues, no es lo mismo un Beethoven con Bad Bunny, ¿no? O sea, es como, perdóname, pero no. Y no vamos a entrar en esos debates, pero también existe... Pero ya sabemos la Bueno, yo tengo las mías, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita Draco con esto de las taxonomías de jugador es bien chistoso porque también, ¿no? Así como hay gamers casuales, hay gamers hardcore, ¿no? También hay cinéfilos de lo que sí es cine, ¿no? Yo sí voy a la cineteca y también hay no me duermo. y también hay, a mí me encantan las de Marvel, ¿no? O sea, como que es bien chistoso porque también tenemos una comunidad que se construye a base de conocimiento a partir de los videojuegos, pero también hay reconocimiento del conocimiento de los videojuegos que jugamos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Draco también mencionaba mucho esto de pues cómo uno se posiciona frente a los demás por conocer algo más que otro en un videojuego, ¿no? Estos sistemas de trofeos, ¿no? Que hay muchos sistemas de consolas y así, ¿no? Que sí es como, oye, yo le saqué platino a este juego, o sea, no me puedes decir que no conozco o lo que hice aquí, ¿no? Y al final sí hay algo similar a quien se dice ser erudito, ¿no? En alguna rama de la literatura, algún tema, o un filósofo que es más entendido en Heidegger que alguien que solo leyó Introducción a la filosofía de Ramón Girao, no sé, ¿no? O sea, como que es bien chistoso como hay una simetría que pasa en otros videos, no solo de artísticos, hasta académicos, ¿no? Entonces, pues es bien interesante porque quizás ese sea un argumento que yo usaría para todavía algunas posturas de que pues, el arte no es un videojuego, ¿no? Es mero entretenimiento, ¿no? Justo la comunidad habla por sí sola y termina generando discusiones que lo hacen ver como si no fueras, o sea, trasciende esa categoría, ¿no? Y pues sí, eso sucede. Sí, de hecho, bueno, dos cosas. Una, igual para que vean un poquito un video de verdad, porque va en relación a lo que decías, que se llama Bury Me My Love. Es un juego que sacaron para celular, donde tú tenías una novia que era una persona que iba a emigrar a... No recuerdo... de un país, ahora no recuerdo para pero pues el juego es como que tú le das consejos para que ella vaya sobreviviendo durante todo el camino porque le pasan cosas terribles. Y luego otra cuestión que... ándale, un poco. Sí, de hecho está padre porque sí como que te van mandando fotos y pues lo padre es que como que sí rompe la cuarta porque si tú todas las notificaciones te llegas como de ay, llegó un mensaje de WhatsApp, eso, y está muy padre, lo recomiendo mucho. Digo, sobre todo para el celular, porque no sé, yo lo jugué en Steam, con crédito de esta parte y ya después vi que era imposible, porque no se logra bastante bien. Y otra cosa es que sí, o sea, yo creo que también, justamente a veces, a mí me pasa mucho que también creo que juegos que, digamos que dentro de estos términos estamos usando como podemos llamar mundanos, he encontrado experiencias bien chidas, o sea, por ejemplo, jugando Fortnite, he tenido unas experiencias bien padres me acuerdo mucho una vez que ayudé a un niñito que no había ganado nunca una partida y yo dije, no, ahorita vamos a ganar. Y me lo llevé y logramos ganar. O sea, yo pensaba que íbamos a ganar, pero se lo viste y estaba como bien emocionado y todo eso. Y es como de, quizás no haya una experiencia como tal de conocimiento, pero está como una relación padre que se forma incluso en este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, todas las noches que me pasaba jugando Valorant con mis amigos, con estas tensiones y todo eso. Y al final era como una plática padre, muy terminados hablando de temas así como de otras cosas y se ponía padre, ¿no? Y otra idea también de lo que decías del arte, pues, yo por ejemplo he hecho mucho, yo simplemente hablo de estética
a mí me gusta hablar luego de los videojuegos como arte, porque siempre es como esta discusión y todo eso, y yo siempre soy como la idea de, pues si la gente lo considera arte o no, pues está bien, ya es decisión de ellos, ¿no? O sea, yo realmente quiero trabajar el fenómeno como tal estético y ya hablar como de cómo se desarrolla y qué pasa con todo esto, ¿no? Pero quedarse así como con esas discusiones, luego siento que es como darle vueltas a lo mismo. Entonces digo, como en vez de estarle dando vueltas a lo mismo, mejor, pues vamos a hablar ya del juego como tal, ¿no? O sea, vamos a hablar ya de este juego y qué es lo que se maneja, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, es un poquito como no recuerdo qué crítico es esto, como de... pues Gombrich, que es como un super clásico y así, pero él decía como que toda arte está condicionada por el contexto a través de su época y su espacio, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, yo una vez terminé yendo a dando una vuelta en un pasillo de un museo en San Francisco y terminé frente a unas máscaras africanas y fue muy aterrador para mí. O sea, no digo que sea esté feo ni nada, o sea, tiene una estética distinta, simplemente no era como algo a lo que yo estaba acostumbrado y me causó una impresión un tanto escabrosa, ¿no? Y creo que así pasa, o sea, a veces de repente llegamos con estas cosas que no estamos preparados y nos puede causar algo que nos aleje, que lo veamos como con cierta distancia, pero ya después me salieron un poco y entendí un poquito unas cosas y pero sí, creo que es justamente eso lo padre, ¿no? O sea, no recuerdo quién decía, ese placer del conocimiento, ¿no? O sea como de te encuentras con algo extraño o te encuentras con algo, entre comillas, que no voy a decir que lo pienso, mundano, como le llaman algunas cosas, y pues encontrar ahí unas cosas muy chidas, o sea, en realidad, ustedes disfruten el juego ya. Hay un comentario de Pablo René Ramírez Ibarra, dice, hola, soy un estudiante de la normal del estado de Durango en educación inclusiva y quiero hacer mi tesis del uso de los videojuegos para la enseñanza en torno a la gamificación. Y tiene 3 preguntas. La primera es, ¿qué es Ludágora? Y bueno, Ludágora es un espacio para discutir cosas y pensar los videojuegos y ocurre una vez al mes. Y la siguiente, que creo que hay ¿qué juegos podría utilizar para la enseñanza? Supongo que como quiera hacer su tesis al respecto, a lo mejor más bien podría ser como algunos videojuegos que le podrían ayudar a pensar este problema. Su carrera es en educación inclusiva. Bueno, sí es una pregunta un poquito compleja. Y pregunta cómo puedo utilizarlos. Bueno, el cómo siempre es como una gran pregunta porque justo también les había comentado de que incrustar los datos en el sistema educativo siempre suele traer complicaciones porque pues está esto, ¿no? Los procesos de evaluación, los criterios de evaluación, y de repente sí se batalla. ¿Qué juegos? Creo que habría que ver específicamente sobre el tema, porque sí es como muy amplio. Y no necesariamente tendría que ser un juego que hable de ese tema. Eso también habría que tener en cuenta, porque, o sea, yo puedo a lo mejor agarrar un juego que toque algo como de ladito. De hecho, yo me acuerdo de una amiga que alguna vez comentó que decía, es que una vez puse a un chavo zapatos de pelea y al final estuvimos discutiendo sobre equidad de género, ¿no? Porque por ejemplo, los juegos de pelea hay personajes femeninos, personajes masculinos y eso está bien, está mal, o qué opinan, ¿no? Entonces, también depende un poco cómo utilicemos. Sí, al fin de cuentas, los juegos se vuelven una herramienta. Sí, pero igual, yo también estaba pensando un poco en qué juegos, pero igual, si quieren que mande un mensaje ahí en alguna de las redes. Que nos escriba un mensaje en el inbox. O si y quieren, ahí te puedo pasar tu contacto. Y ya me acuerdo, porque es que ahorita, hay uno que me acuerdo mucho que igual tiene un relación muy tema, pero me acuerdo del nombre. Sí. Duermen más de 5 horas. Déjenme jugar tantas 50 horas. Sí. No, ojalá fuera por jugar. Yo quizás solo recomendaría los de una desarrolladora italiana que se llama La Mole Industria, que son gratis, están en internet. Creo que así está su sitio web, si se googlea sale luego La Mole Industria. Y son puros juegos que son muy críticos, ¿no? Desde críticas a McDonald's hasta el proceso de manufactura de una fábrica,
y como que sí tienen este peso medio ácido, no sé, es una crítica bastante agresiva, y creo que están muy bien hechos, muy sencillos, cada uno de ellos no toma más de 15, 20 minutos, y creo que son varios casos de temas donde se podría ejercer pensamiento crítico y de formas distintas, con mecánicas distintas. Creo que sería una gran referencia. Igual también puede, o sea, igual también puede buscar un poco ahí en itch.io, que es una plataforma que venden juegos, y hay muchos indies, pero hay mucha gente que sube como sus ideas a partir de juegos, y hay juegos muy pequeños que de repente igual también tienen alguna crítica, y aparte esos están padres porque no necesitas como una computadora muy potente en realidad. ¿Cómo se llama la plataforma? Itch.io, y ahí pues muchos suben como sus juegos, indies o experimentos, todos los niveles, cosas así, que después terminan quizás en algunos juegos mayores, pero hay categorías, entonces puedes buscar alguna categoría que esté relacionada a lo que estás trabajando, y ahí pues checándole puedes ver algunos juegos que podrían servir. Pero igual si lo quieres trabajar así, pues tampoco te limites, yo creo que a solo videojuegos también, checa juegos de mesa, o sea, creo que también aparte luego es algo más padre, justamente, o sea, nos estamos en México y a veces muchos no tienen como una computadora donde pueden hacer eso, pueden jugar bien o algo así, o no hay como espacios para jugar tranquilo, entonces pues a veces los juegos de mesa ayudan mucho también. Debe ser como muchas veces más interacción, ¿no? Sí, más directa. Sí, creo que eso es algo importante, como la noción de juego no tiene que estar en lo digital necesariamente, sino que pueden pasar otros procesos en el aula con otros materiales. Yo he visto como a muchos niños inventarse juegos y me parece asombroso. O sea, justo lo que cabe en una cabeza que no tiene claras muchas reglas morales, ciertas formas sociales, es decir, como que no ha sido adulta. Es bien interesante la forma de juego que se le puede ocurrir. Entonces yo creo que también sería bueno explotar pero yo creo que está todo, o sea, ahorita que dices eso me acordé de que creo que nadie juega a uno como se debe. O sea, todos jugamos uno así como de, ay, yo tengo unas patas, yo también te vi otro, y es así con una carita, pero eso no está en la regla, no importa, te juegas. Ah, sí, cierto. Todo el mundo juega uno de una manera como quieren, no sé, tú das que dices como de, no, aquí no se puede esto, aquí se puede esto. De hecho, es muy aburrido jugar. A mí no me gustan los videojuegos de mesa, me aburren muchísimo. Porque además, sí, los juegos de mesa, o sea, como los que te venden en el super, o sea, se me hacen aburridísimos, porque como cuando tú quieres hacer las cosas, la gente dice, no se puede, no están las reglas, no se permite. Me aburro muchísimo, o sea, porque siento que estás repitiendo un protocolo una y otra vez. Digo, también depende de los tipos de juegos, porque si hay, o sea, actualmente hay toda una ola de juegos contemporáneos. El hecho de eso del término de juegos de supermercado es algo que yo alguna vez pensé, pero luego me di cuenta que todo el mundo ya lo utilizaba ese término, que son así como juegos como Uno, como Monopoly, todo eso, que son realmente juegos como muy sencillos, muy básicos, que pueden ser muy repetitivos. Ajá, pero hay muchos otros juegos que Muchos dirán que cuando hay alcohol de por medio ya no está tan. Bueno, este es otro tipo de juego, pero justamente, bueno, de hecho, justo está ahorita que decía, no, creo que dijeron que se viene a la mente juegos como Mahjong, que luego les decía a mis alumnos, es que el Mahjong es como un juego para señoras, pero también es como un juego para mafiosos y todo eso. Pero la lotería. Bueno, sí. La lotería es un juego súper divertido. Yo no entiendo por qué es un juego tan divertido. Bueno, ok, bueno, ahí entraríamos a para qué es divertido, pero ahora que yo digo porque puedes como estar tirando así como, no sé, como puede haber mucho relaje en la... bueno. Es que ahí tiene que ver como un poquito como las dinámicas que se forman. A ver así, y por ejemplo, cuando ya ganas, es y no, el pescado no había salido, ¿no? Entonces ya botarlo, entonces se arma como una dinámica que depende de la familia, porque también esto gente que juegas con a mí, ¿cómo es? Tiene una teatralidad ahora que lo pienso. Teatralidad de la lotería. O sea, como que esas dinámicas que más bien el juego se vuelve como un pretexto para eso. Sí. Por eso les digo el Mahjong que es como para señoras o para viejitos a veces. Porque luego son juegos que a veces son como muy lentos, pero que más bien es porque la gente está platicando.
Yo tengo dos juegos para cuando son reuniones de negocios o para chismear. Déjenme les cuento una anécdota de mi abuela que en paz descanse. Aunque me digas que no, porque me enseñaste a romper la regla. No, ahí en Guanajuato, en Salamanca, se juntaban y entonces había una señora que compraba despensa. Entonces ponía todas las cajas de cereal, de lo que fuera, y entonces se ponían a jugar y el que ganaba iba escogiendo una parte de la despensa para llevarse. Entonces era muy padre porque ahí estaban todas las señoras y a veces jugaba cuando me decían, ay, ¿cómo juego para que estamos ahí como, no, pues tal, tal, y entonces ¿quién gana? Y entonces era como planeé, uy, el que ganó fue pues se va a llevar, no sé, papel higiénico, algo, no sé, siempre había como algo que todos querían, ¿no? Y era como también la atención de, no se lo llevó, entonces las que sí yo voy a ganar para poder llevarme lo llevo, ¿no? Entonces era muy padre porque, pues, estaban ahí todas las señoras jugando, así, y como, pues jugaban en un parquecito, pues todos los niños, todos estábamos ahí jugando en los juegos, fútbol, los columpios, y ellos ahí jugando, y al final nos íbamos así, cargando la despensita y todo, y era una dinámica que me parecía, pues muy divertida, ¿no? Y ahorita que mencionaban eso, porque me acuerdo que aparte pues, era como pues, todas las señoras que traen esa dinámica y se ponen muy tensas y todo eso, y era muy padre. Digo, no solo las señoras, también algunos así, ya eran como gente mayor por lo regular. No creo que sea como exclusivamente de ellos, pero pues, eran los que se juntaban en ese tiempo, ¿no? Y estaban ahí, o sea, eran unas dinámicas que me parecían muy, muy divertidas. Eso me lleva a otra cosa que tú habías mencionado la primera vez que platicamos de tener esta sesión, que me parece interesante que tú pienses que el conocimiento también está en el conocimiento del otro. O sea, no en el conocimiento de que te conozco, de que te sé, sino del encuentro y el generar los espacios. Y ahora que estás diciendo esto, y que estamos pensando en volver a la teoría, o sea, que a lo mejor de pronto el juego en sí no te está dando algo, pues, o sea, no estás aprendiendo del juego, sino de la dinámica que provoca el juego. Y pensaba como, pues en las, no sé, no conozco muy bien todos los espacios de otros estados, pero por lo menos en la ciudad, en general, para niños, adolescentes, adultos, etcétera, no hay espacios para el juego. O sea, pienso, por ejemplo, en la Alameda Central. A un arquitecto se le ocurrió poner un piso ahí que creo que estaba muy chido, pero luego te ponen un letrero de que no puedes andar en patines, no puedes andar en patineta, no puedes andar en bici, y me parece absurdo. O sea, al final del día a la gente le va a andar en patines, que bueno. Porque no hay espacios, o sea, estas cosas que hicieron también de la homologación de los juegos infantiles, que además yo no sé a quién se le ocurrió quitar las resbaladillas, los columpios, y metieron ahí unas cosas de plástico espantosas, que además caben máximo niños de 4 o 5 años. Ya después de esa edad ya no entras en las casitas, ya no cabes en los puentes. Y que además digo, bueno, ¿y dónde van a jugar los niños cuando ya no están ahí? Porque entonces ya no hay otros espacios y además todos los espacios son idénticos. Y justo creo que en algunas ciudades de provincia, no sabemos eso, hay muchos espacios, sobre todo las plazas, están destinadas a estos encuentros donde se puede estar jugando lotería, donde se pueden estar jugando con otras cosas, y en la ciudad no existen esos espacios, ¿no? O sea, y me parece interesante que tú lo pensás en el sentido de los videojuegos, con el caso sobre todo de Roblox, ¿no? O Minecraft, ¿no? Donde no importa, o sea, bueno, sí importa lo que está pasando, pero además de lo que está pasando, esa dinámica del acompañamiento, a mí me parece interesante, ¿no? Porque, o sea, no sé, o sea, me parece muy, muy interesante pensar que conocimiento no solamente es adquirir un conocimiento con concepto o con una habilidad que me va a ser valiosa en un trabajo, en un examen, sino que implica ese hacer algo con otro, y eso después me va a llevar a otra pregunta que tenía por ahí pensada, pero creo que eso, o sea, pensar en el conocimiento del otro, o sobre todo ahora que tenemos un montón de, bueno, siempre los hemos tenido, pero tenemos muchos problemas sociales, justo como que solo queremos conocer a un otro muy parecido a nosotros, y pensar en que hay espacios donde pueda conocer a un otro, donde yo pueda ver que es más que ese
como es que hay una palabra que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero que es algo más allá de mis prejuicios, de un arquetipo, de un estereotipo, sino que ese otro es una persona. Y a veces ni el aula lo permite, ¿no? Porque el aula ya dice quién es el listo, quién es el tonto, quién es el que siempre habla, entonces ya establece papeles incluso para los propios alumnos. Entonces, como generar esas dinámicas espaciales donde se pueden generar otras formas de conocerme con el otro, creo que son necesarias, son escasas. Sí, y de hecho es una cosa muy padre porque, o sea, lo voy a abordar como de dos niveles, ¿no? O sea, también como dice Drake un poco en las taxonomías, existe este jugador que es el sostén, ¿no? Quizás tal vez, yo tengo amigos que ni les gusta jugar, pero es como, se van a conectar a jugar y sí, y en realidad pues, es como, no sé, jugando estos juegos como metas, ¿no? Es el que mandamos a recoger piedra y madera porque no sabe jugar muy bien, entonces nosotros que jugamos bien, pues no sé, tenemos el rol de explorar y todo eso, ¿no? Pero está padre porque se dice, sí, voy a recoger esto, pero estamos ahí platicando, echando relajo y sobre todo ahorita que fue lo de la pandemia. O sea, hace poco le hablaba a un amigo, le estaba hablando un poco de lo de Toriyama, ¿no? Le dije, me acordé porque luego platicaba mucho con él de Dragon Ball, digo, ya está por lejos de ser de mi niño favorito, pero cuando era niño, no voy a negar que me encantaba verlo, ¿no? Pero algo que pasaba, que le dije eso, me dijo algo que sentí bonito, me dijo, oye, es que, dice, qué padre, dice, porque cuando, o sea, como que ese tiempo que estuvimos jugando el Dragon Ball Fighters, de peleas, dice, fue como de los momentos más chidos que tuve en pandemia, en esa horrible pandemia, ¿no? Y sí, o sea, estábamos retándonos y todo eso, pero platicando de otras cosas, ¿no? De cómo nos sentíamos, de si estábamos bien, estábamos un poco tensos en ese momento, o sea, era una cosa horrible. Pero también creo que el juego permite otro tipo de interacción y de conocimiento del otro a partir de cómo juega el otro. O sea, por ejemplo, lo que les decía al inicio, un poco de que cuando tú aprendes un juego estás aprendiendo una serie de reglas, es una especie de lenguaje que funciona en este espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, no sé, tal vez suelo ser como muy tranquilo en varias cosas, pero no sé, en el Valorant era súper agresivo en algunas cosas, ¿no? O súper estratégico de no, voy a esconderme aquí, voy a ser sigiloso y lograba ganar la partida, ¿no? Entonces, tenía cierta forma y como que a partir de eso luego me pareció interesante que ya nos conocemos, o sea, no era como de que tú haces esto y esto, ya conozco que tú eres así, tú vas a ir enfrente a hacer porque eres el más agresivo, yo me voy a quedar atrás a cuidarte la retaguardia porque ya sé que yo soy como más precavido, más de estar analizando todo, ¿no? Entonces, siento que es muy interesante también cómo conoces al otro, no solamente a partir del diálogo, que es como normal, sino también en esa jugabilidad, en la forma de que juegas, ¿no? Digo, también para bajar un poco a los juegos de mesa, yo fui jugador muy activo de ajedrez hasta como cuando iba en primero de prepa, y después tuve otros videojuegos, pero me gustaba mucho y era muy padre porque a veces cuando jugabas con otra persona veías su forma de moverse sobre el tablero y era como una manera como de tener un diálogo en esas tensiones. Hago esto y yo hago esto. Yo ya me adelanté como estas jugadas, pero yo ya me adelanté estas y entonces era como algo bien divertido, ¿no? Recuerdo, o sea, por ejemplo, una persona con la que jugaba mucho, que son mis mejores amigos, Víctor, o sea, siempre que jugábamos era como, nos reíamos al final, o sea, ni siquiera era como que nos contáramos un chiste, sino como, era como Víctor y él era como, no, o sea, no se ruido de que hay un diálogo en el juego que no tienes que estar hablando, sino que son estas cosas, ¿no? Y que también, pues se da, no sé, en otras narrativas que también se hacen, o sea quiero hablar un poquito de la idea del lenguaje, de las reglas, del conocimiento, de conocer uno al otro mediante la plática, pero también hay una forma de conocer al otro que es mediante cómo reaccionamos en ciertos juegos y cómo nos vamos, ¿no? O sea, también en la pandemia estuvimos jugando Valheim. Entonces hay un chiste muy recurrente de mis amigos que es de nunca vayas a viajar en barco con Webster, es mi nombre de ahí. Y es porque cada vez que viajaban conmigo en barco en Valheim, algo pasaba y nos moríamos todos. Y teníamos que ir a recoger todos, ¿no? Porque ya andaba, no, sí podemos pasar por aquí, no, regrésate. Terminaba mal, ¿no? Pero era muy divertido porque terminamos hablando de eso y tenemos como o sea, como que salí pensando, decía, vamos a escribir mis crónicas de Valheim con mis amigos y cómo vamos a alargar y nos pasa esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas maneras de conocer a los otros a partir del juego y en todos estos niveles, ¿no? Ya sea simplemente con el juego, ya sea simplemente con la historia o hablar con el otro simplemente, ¿no? Entonces, y es muy padre, sobre todo cuando te coordinas también con amigos,
Pero yo tengo un grupo con los que juego todos los jueves así sin falta, siempre jugamos, ¿no? Y empezamos jugando Monster Hunter, entonces es un juego donde hay como mucha estrategia de tú ve por la cabeza porque eres el que trae el martillo, tú ve por la cola porque traes esto, entonces todos ahí organizados. Y entonces me dio eso porque después de mucho tiempo todos estábamos muy organizados. Y después empezamos a jugar Overcooked, que no sé si lo han jugado, que es un juego de cocina en el que te puedes desesperar y terminar que Gordon Ramsay y insultando a todos y cosas. Pero todos nos lo pasamos de 3 estrellas sin problemas. O sea, y no era que ellos hubieran jugado ese juego, sino como que ya teníamos todo este conocimiento de nosotros, porque habíamos jugado Monster Hunter, pero lo trasladamos al mundo de Overcooked. Oye, o sea, a mí se me hizo una experiencia muy, muy interesante. Digo, yo también es algo que les recomiendo, yo luego anoto como mis experiencias de juego, de los juegos, como de gente, como para tener un registro. Porque es interesante después ver cómo, ¿no? Tal vez eres muy bueno y al rato eres el villano de los juegos. Pero creo que sí hay muchas formas de conocer a otro a partir de la dinámica del juego. Eso es muy bonito. Sí, pues justo, bueno, es que bueno, hay varias cosas que me en la casa, pero, por ejemplo, algo que se dice es que los videojuegos te sirven porque ejercitas la mente, ¿no? Pero ahí es muy general todavía, o sea, ¿qué te ejercitas, no? Y obviamente, pues, depende del tipo de juego, ¿no? Donde, pues, sí, bueno, la memoria espacial, la habitación, la resolución de problemas lógicos, y como en estos casos, pues también la inteligencia emocional, ¿no? Tiene que ver todo eso con todas las relaciones, cómo lo resolvemos, porque a lo mejor de repente sí, a lo mejor sí podemos ser muy tóxicos de que el otro hizo algo mal y ya empezamos a gritar y nos enojamos, nos desesperamos, pero el mismo juego nos lleva, o sea, si le tenemos paciencia y nos enseña también a manejar ese estrés de otra manera. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, que jugaba mucho Street Fighter, mi mamá me regañaba, me decía, ¿por qué solo eso no estás haciendo corajes, no? Y entonces era así como que, pues sí, o sea, hice muchos corajes y ahorita ya creo que estoy más controlado en ese sentido, pero digo, no quiero sonar, bueno, quiero ser modesto en ese sentido porque no sé si se me doy a repente, pero procuro ser más tranquilo en ese sentido, ¿no? Y sí, pues sí, es como parte de lo que uno también va aprendiendo a partir de los juegos, ¿no? Pero justo porque los juegos te permiten eso, o sea, a diferencia de otros medios que también incluir a juegos en otros medios, como que justamente por eso son una cosa de trabajo, porque en el caso de los juegos no nada más es información que recibimos, sino es información que generamos y que también va hacia los demás, ¿no? En el caso de los juegos. Entonces, esa parte, pues obviamente es algo que nos permite los juegos que otras cosas no. Digo, porque regresando un poco, unos cuantos miles de años, o sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, cómo se transmitió el conocimiento antes, pues a lo mejor lo primero que pensamos es en la tradición oral, ¿no? En estos relatos de leyendas y mitos y todo eso, pues incluso a lo mejor si el papá se lo contaba al hijo y el hijo se lo contaba a sus hijos, pero pues como era tradición oral, ya le cambió 2 o 3 cosas y se fue cambiando con el paso del tiempo, después ya la literatura, cine y demás, y llegamos hasta los juegos, ¿no? Pero pues justo ahí lo importante es que tenemos como, bueno, como que siento que a veces abusamos también del aspecto de la narrativa, porque creo que nos olvidamos también como de las otras partes, porque bueno, la tradición oral se sustenta en la narrativa, ¿no? Como que todo está imbuido en historias. Entonces era la forma de transmitir conocimiento. ¿Cómo te digo que es peligroso hablar con desconocidos? Ah, pues está el cuento, pues el cuento, me cuento y esto. Pero cuando llegamos a los videojuegos, ya no nomás lo voy a poner en esta fábula o en esta historia, sino te voy a poner forma que tú lo hagas. Y como ahorita lo que mencionábamos del ejemplo de racismo y eso, o sea, a lo mejor si a mí me ponen un documental y digo, pero en el momento que yo tengo que tomar acciones, me involucro con los personajes, empiezo a entender estas situaciones, digo, caray, pues sí es diferente a como yo lo veo. Creo que ahí también va mucho el poder, o sea, es justo que nosotros tomamos acción. Sí, y también, creo que también está como la otra cara de la moneda, ¿no? Juegos que incitan a ciertos comportamientos, o sea, me acuerdo que veo una vez compré esos juegos de 1000 juegos de Nintendo en uno para una Play, y de repente puse un Mario Bros. Y era como un discurso fascista. O sea, Mario era un skinhead. Okay. O sea, y hasta ahí me quedo, pero, o sea, imagínense, o sea, era todo un discurso pues, que estaba como completamente alejado de la obra, ¿no? Pues también, o sea, por eso es la idea de que siempre sea críticos, ¿no? Porque a veces dices como de,
sea, ¿no? Pero de que existe, pues también existe, ¿no? Entonces, pero sí creo que es interesante eso. Sí, es que yo recuerdo un comentario de alguien hace años que decía, es que los grandes theft no son violentos, la gente, el grande theft dice, no es violento, la gente que lo juega es violenta. Digo, no, porque el juego te da armas, puedes atropellar a los peatones. O sea, eso no puede ser en cualquier juego. O sea, sí te da herramientas para ejercer esa violencia. Sí, o sea, bueno, en realidad creo que, o sea, igual vas a tener las herramientas de hacerlo, pero también pues, las misiones que son, claro, las misiones como de voy a palacear a todos estos, como que, pues, sí, ya estás haciendo bien. Ya te está dirigiendo de alguna manera el comportamiento que tienes que tener ahí. Hay un comentario de Jail Art. Les recomiendo Dragon's Dogma si no lo han jugado, y también la saga completa de Touhou, que a pesar de no ser juegos profundos en cuanto a mecánicas, tiene glosarios enormes de información que tienen rama en el Japón antiguo y sus leyendas del humano y el cosmos. Y de hecho, yo ahorita estoy esperando que ya salga el Dragon Dogma 2 porque, uy, se ve espectacular. Y el Dragon Dogma 1 es una maravilla. Puedes perder ahí en un... Yo también lo recomiendo, también mi Sí, también. Recomendado por los expertos. También les recomiendo World of Horror, juego súper difícil en sus mecánicas, pero con una historia increíble, llena de misterio y terror a lo japonés. Es indie y la verdad, volver a ese juego es todo un viaje astral. Les dejo la liga por si lo quieren checar, o sea que si nos están viendo, lo puso allí. Y Saskia Levy dice, hablando de racismo, yo recomiendo The Binding of Isaac, muy fuerte. Sí, el soundtrack está muy bien. Sí, también es muy bueno. Y de hecho también ahorita que decía, el de World of Horror, si algo más les quiere animar, está todo el arte inspirado en Yuji Ito. Entonces, está muy padre todo el arte. Yo también lo jugué, una chulada. Hay otra pregunta que estaba yo pensando a propósito de también que entendemos por conocimiento, y pensaba en las cuestiones técnicas. O sea, es decir, como que los videojuegos de alguna manera te permiten, si no llevar a cabo una cuestión técnica de algo, por lo menos entender lo que implica el proceso de algo. O sea, es decir, pensando es que a mí me parece que el conocimiento técnico en el sentido de lo que yo puedo hacer con mis manos o lo que yo puedo hacer con mi cuerpo está muy demeritado en el espacio del conocimiento. O sea, es decir, casi siempre el conocimiento se sitúa en el espacio de la intelectualidad, de, pues sí, aprender las leyes de la física, las reglas de la geografía, que de cierta forma también son cuestiones técnicas, pero hay como un desprecio por las actividades manuales. Y es muy claro en nuestra sociedad cómo opera eso. O sea, incluso el propio ingeniero aprende y cómo, pero no lo hace. Tiene a alguien con una educación inferior, bastante inferior a él, que es el que lleva a cabo la tarea. Entonces, socialmente, todos los conocimientos manuales que implican la fuerza, que implican el hacer con el cuerpo, siempre, además de que son despreciados, se asume que no hay una cuestión intelectual de la práctica, o que en el llevar a cabo no hay un aprendizaje del mundo, pues, o que no hay una reflexión, o que quien opera como un autómata y que no se aprenden cosas en el camino del ejercicio manual. Entonces, pensaba cómo se piensa, por ejemplo, en realidad virtual, simulación, o sea, por ejemplo, para los que estudian odontología, existe como la posibilidad de tener los modelos en realidad virtual y tridimensionales de los cráneos, los dientes, poder simular el poner una inyección y saber que la pusiste mal y entonces ya el paciente se quedó en coma, y que son interesantes porque de alguna manera
te están enfrentando a una situación ficticia donde no estás lastimando a una persona. Están estos juegos de simulación espacial, ¿no? O también los pilotos ya sea de aviones o de naves espaciales. Pero yo pensaba como, ¿qué tal que hubiera o no sé si existan, o sea, un juego de carpintería, un juego que además la cuestión de la carpintería me parece asombrosa, sobre todo si pensamos en la carpintería japonesa, o sea, el entender cómo se ensamblan las cosas y la facilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Cómo hacer cortes y demás. O, no sé, plomería, gas, ¿no? Pues es decir, pero yo decía, sería increíble, ¿no? Poder hacerlo, pero después pensaba yo como, pero qué miedo, porque, o sea, si dejo mal una tubería de gas, nos volvemos todos, ¿no? O sea, como, pero pensaba como en esa también parte del conocimiento que muchas de las veces es como dejado de lado porque no hay un reconocimiento del valor de la labor manual. Es que también creo que depende mucho de desde qué punto lo veas, porque por ejemplo, ahorita que es lo de odontología, mi mamá es dentista, ¿no? Entonces, ahí en su campo sí es muy importante la labor manual, o sea, ahí es muy reconocida, no sé si menos porque por mucho que estudies, por ejemplo, pues no vas a poder hacer bien ciertas cosas si no tienes toda la práctica, ¿no? O sea, mi mamá antes de entrar a estudiar y había trabajado en consultorio y todo eso, pues ya cuando estaba en las prácticas pues les salía muy bien porque pues, obviamente ya tenía todo este conocimiento, ¿no? Y hay personas que quizás no practican mucho y se van más a lo teórico y quieren aplicar ciertas teorías ahí, y de repente no funciona, ¿no? Pero creo que depende justamente mucho, o sea, por ejemplo, yo también conozco, yo que soy de humanidades, ¿no? Los ingenieros luego son así como de, es que los de humanidades no sé qué es, bueno, cada quien lo ve desde su perspectiva, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se pierden tanto esta materialidad, o sea, para mí sí es muy importante la materialidad, o sea, justamente hoy tuve una clase, fue un curso donde estaban hablando un poquito de las revistas y como la revista como objeto artístico, que una revista hacía su revista y que con esa revista podías interactuar, o sea, por ejemplo, o que en esa revista traían varios materiales, por ejemplo, chequen la revista Aspen, o sea, viendo si quieren, aquí estoy viendo, y vean cómo trae, o sea, trae discos, trae cintas de cassette, trae muchas cosas. Entonces, siento que sí se puede generar conocimiento a través de la realidad virtual, pero creo que es como nada más un proceso de algo, o sea, no es todo el conocimiento, sino un proceso. Hace unos años fui al VR Fest de aquí de México y me acuerdo que estaban promocionando un simulador para apagar incendios en los ductos de Pemex. Entonces, yo tenía un tío que trabajaba en eso, porque pues, ahí en Guanajuato como están las refinerías y todo eso. Entonces, él me contaba mucho esta idea de pues también en paz descanse ese chico. Él me contaba mucho estas ideas de cómo los entrenaban, ¿no? O sea, provocaban un incendio, ¿no? Entonces era pues, gastar combustible, gastar, o sea, era mucho gasto. Entonces, lo que proponían mediante este VR es como que no haya tanto gasto, que es volviendo a la cuestión del capital, que no haya tanto gasto y tampoco tanto riesgo, pero que ya más o menos sepan entender ciertas cosas. Entonces ya después los ponían en unos incendios menores pero controlados para que ya pusieran un poco en práctica eso. Y era como de sí estaba la parte VR, pero también estaba como otras, era como una parte de un proceso más amplio. Entonces, siento que sí está padre lo del VR, pero yo creo que no debe ser como el absoluto, sino que nada más una parte de un proceso mucho más grande. Y bueno, también depende les digo, depende de la actividad y depende de eso, no sé, supongo que hay algunas actividades que completamente VR las puedes hacer y tal vez después las puedes llevar a la práctica sin problema, ¿no? O sea, es que justamente eso quería llegar como, no es lo mismo la simulación, porque eso es lo que ocurre no solamente en algo declarado en videojuegos, sino ocurre en el espacio digital todo el tiempo. Es decir, hay un montón de simulación de cosas todo el tiempo, pero esa experiencia de enfrentarse con la materialidad del objeto, con enfrentarse con la materialidad de una situación respecto de ensayarla de manera virtual, a mí me parece que justo hay como un espacio bastante diferente, pero como contraejemplo, y no tanto como contraejemplo, sino como está ocurriendo al revés en los viejos de guerra. O sea, es decir, ¿qué implica que yo ya no llevo mi cuerpo al campo de guerra y lo estoy exponiendo
a que el otro enemigo me mate, sino que ahora yo desde una virtualidad puedo manejar un dron o lanzar un misil, ser súper preciso, matar al otro, pero esa experiencia de matar a alguien es completamente distinta, ¿no? Sí. Es decir, yo no sé, o sea, no estoy diciendo que no van a tener problemas, porque seguramente todavía no los conocemos, pero todas estas historias de los soldados de Vietnam, que regresas con un montón de traumas que pueden ser desde por qué estoy aquí, porque estoy matando a alguien, porque estoy haciendo esto, es decir, todo el discurso propagandístico sobre la guerra lo ves confrontado en el campo. A que ahora tienes un montón de discurso y aprietas un botón y ejecutas, es decir, ya no te estás enfrentando a ver morir a alguien. Y sin embargo lo estoy haciendo, ¿no? Sí, y lo está viendo como información, o sea, no es como mataron a tales, hubo tantas bajas, o sea, es como, incluso desde la parte discursiva, en cómo se menciona la muerte de alguien. Entonces, sí, está muy cañón, de hecho, esto que te ahogas, sí es. Me recuerda el capítulo de Black Mirror, ¿no? Donde hay unos soldados que tienen como unos cascos, pero no saben que es como realidad virtual, y creen que están matando como extraterrestres, o no, que en realidad son inmigrantes, o no, o sea, y no estamos seguros, o sea, de que también, qué filtros se ponen frente a nuestra experiencia para modificarla y que no sea tan pesada, ¿no? Y también es algo que mencionaste hace rato, de conocer a las personas, ¿no? Como también creo que últimamente el mundo se está volviendo mucho de algoritmos, ¿no? Esto no te gusta, vamos a alejarlo de ti. Esto no te gusta, elimínalo. O sea, como construye tu mundito perfecto, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo leí un texto, no recuerdo el nombre de quién, pues les digo que lo han bien. Pero él hablaba un poco de cómo la inteligencia artificial, o sea, y es de hace años, de otra inteligencia artificial, pero es de hace años. Habla de cómo la inteligencia artificial en algún momento iba a hacer música específicamente para ti. O sea, como que iba a leer todo el algoritmo y no es que te presenten nuevos artistas, sino que va a generar la música que te va a gustar a ti, pero vas a estar encerrada en tu propia experiencia y no vas a poder compartirla con nadie. Es horrible, o sea, es como lo que luego a mí, por eso me gusta de repente hablar con amigos que me recomienden música o cosas así, ¿no? Porque tú de repente ves para algoritmo y dices, claro, estoy haciendo música de todo el mundo, pero en realidad es como, es el mismo género, es la misma cosa, solamente que con diferente, de diferente país, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que sí está padre a veces tener esta idea de explorar, ¿no? De ver un poquito más. Y traigo a colación algo de un anime que se llama Firen, que es una maga, que es como súper poderosa, ¿no? Pero se dedica a encontrar como hechizos así superiores. Les dice, voy a transformar esta libreta en una rana, ¿no? Entonces, ¿por qué buscas eso? Dice, pues es que mi placer es encontrar estas cosas raras, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener un poquito de sentido de encontrar este tipo de cosas, ¿no? Explorar un poco y salir, porque también creo que el conocimiento también se genera a partir de la exploración, que es algo súper importante. Sí, bueno, ahorita regresando un poquito a esta parte de, bueno, esto de los juegos y los simuladores, justamente, sí es un tema muy, muy importante, porque luego a veces se confunden, donde obviamente hay simuladores que están hechos para entrenar, pero por ejemplo los juegos a veces te dan, bueno, siempre nos van a dar una experiencia parcial de lo que es, porque justamente un juego es una atracción de a lo mejor de alguna otra experiencia, de alguna otra actividad. Pero a veces creo que el valor ahí está más bien en derribar un poco esos miedos que a veces hay de aproximarse a la actividad, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cocinar y no sé qué hay, cómo se hace, pero si juego un juego sobre cocina, a lo mejor digo, mira, pues ya más o menos entendí algunas cosas, no me voy a volver un experto en eso, pero ya a lo mejor lo asimilo con más facilidad y me acerco sin tanto problema, ¿no? O viceversa, ¿no? A lo mejor de repente es así como que, no sé, me puse a jugar con un arma y mira, estos ingredientes llevan esta receta, no habíamos pensado en eso, ¿no? Y tengo un aprendizaje a lo mejor parcial, pero pues sí me ayuda y que de repente, gracias, algún día intento hacer este pastel en la realidad, ¿no? Entonces también creo que sí es una parte interesante de ese tipo de cosas. Sí, y también, por ejemplo, después que hablamos de un punto de experiencia, o sea, lo que ya estamos, ahorita de hecho, justamente, digo, una pequeña promoción, pero ahorita estaba trabajando haciendo un video para mi canal sobre Emerald Zoo. Yo estaba leyendo un poco como esta
o sea, dos cosas que mencionábamos, ¿no? Dice Kazuma Kuyo, que fue como de los encargados de diseño, dice, yo esto, cuando estuve trabajando en IBM, vi todo lo que hacían para que la gente echara una moneda, ¿no? Entonces, Metal Slug es, o sea, hay muchas cosas ahí que son bien interesantes, como las animaciones. Entonces, Metal Slug y dices, güey, esto está bien bonito, quiero jugar eso, quiero entrar. Te matan y es como, ya te mataron, pero mira, te ponemos aquí un arma poderosa para que le vuelvas a echar otra moneda, ¿no? Y ahora ya se perdió un poco eso porque pues, todos ya lo jugamos con emuladores o compramos las antologías, o sea. Pero en ese tiempo estaba mucho esto, y digo, sí, claro, porque estaba destinado como a esta idea de las maquinitas, ¿no? Y luego pues todavía estaba como relativamente el tercero, sí es una cosa, creo que un tragamonedas, pero también pensaba un poquito en cómo estas experiencias también directas que se daban en los arcades, o sea, como llegar y decir como pues vine a jugar y de repente decías, ay, este güey siempre me gana el King of Fighters, ¿no? Y era como, bueno, a ver, voy a tratar de ganarlo esta vez, ¿no? O pues ya te ganaba y a veces era como de, o se burlaban, o decían, no, pues mira, es que, no sé, siempre te gano porque no defiendes aquí, ¿no? Y ahí está, estas partes de lo que esperabas a jugar, o sea, que terminabas platicando con los demás y estaban así como de, ya viste cómo estoy, no, yo lo voy a meter. Y hay unas dinámicas, creo que muy interesantes de esto, que ahora, pues quizás en el online sí podemos hablar con el micrófono y todo, pero creo que esa parte del espacio ahí en las maquinitas era algo muy interesante que creo que pues, ya se ha perdido, tristemente. Sí, yo sí que, bueno, a lo mejor uno dice que los tiempos anteriores fueron mejores, evidenciar que uno está envejeciendo, pero digo, pero pues ya, digo, a fin de cuentas, pues simplemente las cosas cambian inevitablemente. De hecho, personalmente, la razón por la que decidí que quería hacer algo relacionado a juegos fue por Street Fighter. No, o sea, el juego me gustó y me fascinó y todo, pero justamente esa reacción de la gente, eso fue lo que dije, órale, esto sí me parece muy impresionante, quiero hacer algo que me haga esto. Es lo que yo considero más valioso. Y también ahorita que decías lo de la experiencia de Fortnite con el niño, que dices que no había ganado, me hizo recordar también porque cuando yo empecé a jugar Street Fighter, o sea, a mí me tocó la fiebre de Street Fighter en apogeo, donde no podía jugar porque todo el día estaba lleno, o sea, estaban así fila de 5 o 6 chamacos ahí esperando a jugar. Y pues yo la primera vez que jugué fue porque me mandaron a comprar el pan en la noche y ya vi que estaba medio ocupado el lugar y ya pude jugar. Pero pues no sabía jugar, así como que me intentaba mover cosas y hasta una vez que andaba de vacaciones en Monterrey, fue así como que le eché una moneda y llegó otro chavo y me retó y ya no va a ser. Y el chavo vio que yo no sabía, entonces me dice, no sabes jugar, ¿verdad? Y yo, pues no, o sea. Y me dice, no, mira, es que así, así. Y justo él fue el que me enseñó y a partir de ese momento, pues, órale, ya entendí el juego, ¿no? Y justo es la experiencia personal, ¿no? El aprendizaje a través de la socialización que genera los usuarios. De hecho, yo lo mismo, pero con King of Fighters. A mí me gustaba mucho King of Fighters y yo también. Llegaba, me ganaba y ya no me quedan ustedes. Y era así como de, yo los días que te decían, no, haz esto y tal. Por ejemplo, mi tío, él era muy bueno en Street Fighter, ¿no? Y me enseñaba algunos conceptos, pero a mí, Street Fighter, no, o sea, como que yo ya nací un poquito después cuando ya estaba jugando. Me gusta, pues de hecho he jugado el 4 y el 5 me gusta. Pero así de las maquinitas que era cuando yo jugaba Pato, era más seguro ir allá como de producción un poco. Me decía era mi madre, no te vayas después de la esquina, ¿no? Sí, claro. Pero cuando yo allá era como mis primos, así, o luego había un que era muy bueno, decía, no, mira, tienes que hacer una jugada hacia adelante. ¿Cómo una uno que no dice uno? Se enoja con la palanca, ¿no? Entonces estaba padre esa padre, ¿no? O también me acuerdo mucho en esos tiempos también cómo se generaba ese conocimiento de que alguien decía, me acuerdo mucho que era en la primera, como de, alguien se veía encontrar las flautas del Mario 3, era tener poder, o sea, era como de, pásame la tarea y te digo, como así, pero era realmente como todos se compartían y era como de esa experiencia, ¿no? Yo no sé cómo o sea, de la idea que eran como tipos mejores, pero pues, yo creo que cada época tenemos unas dinámicas distintas que también están padres, ¿no? Pero, o sea, quería como recordarlo un poco como para traer esta ancianidad de nosotros, un poco y que entiendan un poquito también nuestro horizonte de conocimiento de llegar aquí, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar que yo creo que todavía se sigue dando ese tipo de relaciones en los juegos de baile, porque, pues, o sea, si bien sí están los de Wii, ¿no? O los de Xbox de bailar, pues como que sí sigue presente esto de ir a las máquinas de baile, como que sí es muy único, y a mí sí me ha tocado, o sea, justo lo que dicen, todavía hoy hay como una comunidad, ¿no? Entonces llegas y, pues,
Si no sabes, o sea, pues es que hay gente que es muy rápida, ¿no? Si no sabes bailar tanto, pues te van dando consejos, porque sí hay como técnicas de baile, ¿no? O sea, uno primero empieza como a levantar las piernas muchísimo, pero pues ya la gente es muy rápida, como que nomás hace como, o sea, como que nomás parece que ni mueve los pies, ¿no? Sí, así. La de Beethoven. O también la de Beethoven, bailes, o también está como, o sea, yo me acuerdo, igual es de meterle monedas, ¿no? Y según esto, si eres muy bueno, como que desbloqueas nuevas dificultades, pero un cuate me dijo un día y dijo, no, es que si haces tal código así en la máquina, ya se desbloquean todas las dificultades, ¿no? O sea, como eso que siento que antes había en juegos muy antiguos, ¿no? De estos códigos secretos, y que ya no hay, pues como que ahí todavía sigue estando. Me parece como un buen punto. Bueno, hay unos comentarios. Pablo dice que también recomendaría Sekiro. Saskia Levy, creo que es a partir de la relación que estábamos pensando entre la experiencia técnica inmediata y el aprendizaje de una situación técnica. Pregunta si Minecraft no, y dice para manejo de materiales de construcción y, perdón, y distribución de recursos. A mí me parece interesante porque creo que esto es una cuestión más administrativa, ¿no? Pero jugando Minecraft no voy a poder poner una pared. Pero, por ejemplo, hay un caso bien padre de Minecraft que unos periodistas hicieron un servidor en Minecraft donde hicieron una biblioteca donde subían todos los artículos que estaban siendo censurados en países. Entonces Minecraft se convirtió como en una plataforma donde podían entrar a leer esos artículos. O en Animal Crossing, que cuando estaban las protestas de Hong Kong, y hacían protestas con Animal Crossing online porque los reprimían en la calle y era como de, sí, pues vamos a usar Animal Crossing, o sea, que no vienen a Animal Crossing. Ahí los monitos todos tiernos, pero así como con sus carteles y todo, unas protestas que se me hace muy padres, o sea, tal vez no hay esta cuestión como de aprender quizás materiales, pero tal vez sí, no sé, quizás en algunos ciertas cosas, como yo me acuerdo que en Valheim a mí se me cayeron un buen de casa hasta que entendí cómo poner las columnas, y que las columnas son muy importantes, que no solamente pared. Entonces cuando entendí lo de las columnas fue como de, ya puedo hacer un castillo enorme, ¿no? Pero en un inicio sí fue como de, ¿qué se cae mi castillo? Pues nos queda poco tiempo, no sé si quisieran todos los que están acá y los que están en línea, como ir haciendo algún comentario de cierre. O sea, evidentemente nos faltó como un montón de cosas por platicar, ojalá tengamos otra sesión. Yo estoy viendo si ya incorporamos a Adriana en la hora. Todo depende de que quiera. Pero bueno, podríamos, no sé si como preguntas que podamos dejar también para seguir pensando, problemas que encontraron hoy, ¿no? Igual yo un poco, quizás para cerrar, pues hay igual un último video que puse ahí, que no se puedan poner, que es como, hace poco jugué un juego, creo que también hay otras formas de conocimiento de los videojuegos a partir de reinterpretar las cosas que ya existen. Se llama Procession to Calvary, y es un juego que, no recuerdo cómo se llama, creo que John Richardson, y es un juego hecho a partir de collages de pinturas del medievo y del Renacimiento, y es una cosa súper graciosa, es muy cómica, tiene todo el humor como de Monty Python, pero además hay una parte donde reencuentras un cuarto donde están todas las pinturas que se utilizaron para eso, y entonces te explica el periodo, te explica quién lo hizo y todo, y también, no sé si se fijan que ahorita ahí hay una persona tocando, bueno, ahí le das un poco esnifar algo a un metrónomo, pero en cada escenario viene tocando, y entonces tú hablas con ellos y te dicen ahí, pues esta canción es la sonata de tal artista, de tal año y tal. Entonces, se me hizo padre porque es también una manera como de quizás abordar el arte clásico, que tal vez muchos puristas digan así como, ¡ay, Dios mío! Pero creo que también conocimiento es tomar lo que ya existe, reinterpretarlo y hacer algo, ¿no? Que sería como, quizás un poco con el que puedo cerrar. Y pues nada, si tienen alguna duda, comentario, igual también les dejo mis redes por si quieren mandar mensaje o seguir o lo que sea. Y yo con mucho gusto les contesto, y pues ahí igual también para que hagamos redes de conocimiento. Bueno, por ejemplo, esto todo el conocimiento pues obviamente va ligado al proceso de aprendizaje, ¿no? Y también en ese sentido
recordé, bueno, que este aprendizaje, este conocimiento que se adquiere puede ser dentro del juego también, como ya mencionamos, todo lo que sucede alrededor, ¿no? Como en mi caso, que por decir, bueno, en mi caso fue un parteaguas Street Fighter, ¿no? Y a partir de eso yo también, una de las cosas que me generó curiosidad es aprender sobre artes marciales, pues, artes marciales. La practiqué por algunos años, no tantos, pero algo que recuerdo que decía uno de mis maestros es, lo primero que tienes que hacer llegando aquí es vaciar tu taza. ¿Qué significa eso? O sea, de las cosas que has aprendido, déjalas de lado. O sea, porque tienes que empezar a aprender lo nuevo, porque si no, justamente estamos condicionados por lo que ya sabemos. Y entonces, en ese sentido, vacía tu taza para que estés dispuesto a aprender, o sea, para poderla volver a llenar, primero tienes que vaciar. Entonces, todo eso de aprender cosas tiene que ver con ese proceso, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de los juegos de pelea en particular, también se me hace muy interesante. Bueno, no solo aplica los juegos de pelea, pero en mi caso, como yo elegí ese tipo de juegos, de cómo es el proceso de aprenderlos, porque son juegos complejos. Entonces, como llega uno y empieza a picar botones y a moverle y a repetirse, y hasta decir, bueno, yo puedo tener una estrategia, o incluso lo que hemos platicado, ¿no? De conocer a los demás jugadores, qué pasa cuando yo me enfrento a alguien, o sea, cómo yo voy a jugar dependiendo contra quién esté jugando. Entonces ya es como, son todas estas capas de aprendizaje que uno va desarrollando a partir de esa experiencia. Entonces, que es algo que es digno de analizar. Un fantasma. Antecost. ¿Cómo están? ¿Bien tú? Muy bien. Un placer, ¿eh? Qué buena plática. Gracias a todos por su tiempo. Bueno, pues a mí me gustaría igual como darle un poquito la vuelta a esto del juego como donde se produce el conocimiento pues, de algo externo. Y porque yo creo que luego a veces en la experiencia del juego también te puedes conocer tú mismo. Y, o sea, yo pongo, por ejemplo, el juego Hotline Miami, no sé si me han jugado, pero es un juego muy violento. Y yo siempre he sido alguien muy tranquilo y pacifista. Y una vez jugando el juego, como que sí, no sé, algo me pasó dentro de mí y que descubrí pues no sé, hay una sombra mía, ¿no? Y pues creo que está bien, ¿no? O sea, que salga en el juego. Y yo también como pues, conocer esa parte de mí, saber que la tengo, dentro de un ambiente controlado. Y bueno, eso sería como un primer, ¿no? Pero sí creo que dentro de la experiencia del juego, pues cada quien puede ir viendo como diversas cosas que sin esa experiencia no sería posible. Hola a todos. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. O sea, me parece muy interesante las distintas perspectivas que se abordaron en la charla. Y pues justo a mí lo que me llama más la atención es hacer la pequeña distinción del conocimiento como académico y que tal vez justo las instituciones buscan que los videojuegos lleguen a implantar de nuevo ese modelo nada más que a través de una consola y pues todos los conocimientos tal vez blandos o que son muy introspectivos hacia la persona en sí, pero pues al final del día sí son conocimientos que ayudan y fortalecen pues la estructura social, porque pues sí, ya tal vez la Arcadia ya no existe y pues, ya no podemos juntarnos, pero pues tal vez al rato a las 10 de la noche busco a mi amigo colombiano y amigo chino y pues es una convivencia que responde al contexto actual y pues ese conocimiento es lo que pues justo estamos generando, o sea, no, tal vez no sabemos a dónde va a llegar, pero pues es pues el primer paso es justo ponerle el antecedente de lo que está pasando. Doctor Basuco. No, aún no. Pues yo creo que a la manera de Adrián también va a ser una recomendación de un libro que se llama The Art of Failure en los videojuegos. El arte de fallar. El arte de fallar, que creo que ya ha salido mucho en las palabras. Que justo, pues hablando de conocer y de todo esto que mencionamos, desde cosas externas hasta cosas internas, ¿no? Estados que solo uno puede acceder con lo que igual comentó la ¿no? Que era esto de riesgo controlado, que pues es una ventana ahí enorme de posibilidades, ¿no? Entonces esta parte de cómo un game over termina siendo algo que termina siendo un peldaño en algo que tú no sabes ni siquiera dónde vas a llegar y te construye, ¿no? Y que es una forma, los videojuegos, los juegos que existen desde que existe la humanidad, pues nos ayudan a narrarnos, a contarnos, a equivocarnos para seguir narrándonos y contándonos.
Es básicamente eso. Bueno, pues gracias al público que nos involucró, pero aquí estuvo. Gracias a la gente que estuvo haciendo comentarios o preguntas. Si ven este video en algún otro momento que no sea en vivo, también dejen comentarios y preguntas. Es una manera de continuar con la conversación. A Yaxin, que está ahí atrás de la cámara, si no le da pena nos puede saludar. Abril, que es parte del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología. Y pues nos vemos dentro de 2 meses, porque no, o sí, no me acuerdo. Creo que sí, nos vemos en mayo. Y pues si quieren revisar, o sea, a quienes llegan por primera vez, si entran a las redes del Centro Multimedia, allí van a ver las otras sesiones de Ludágora, empezamos el año pasado, entonces ahí pueden también como continuar la conversación. Y ojalá que la gente que vino regrese también a la próxima sesión, porque ya veo que es importante que entre más gente hay, pues tenemos más puntos de vista y hay más conversación, y ese es el objetivo de Ludágora, que haya conversación. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gobierno de México.